Un millonario al borde de la quiebra. Una empleada invisible para todos. ¿Te imaginas que la persona que limpia tu oficina tenga la clave para salvar tu imperio financiero? El orgullo de este poderoso empresario estaba a punto de destruirlo. Todo hasta que ella se atrevió a hablar. No era solo su talento para los negocios lo que cambiaría el destino de la empresa. Era algo mucho más profundo. ¿De dónde nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Si quieres descubrir cómo esta historia da un giro inesperado, suscríbete ahora y deja tu like. Nueva historia cada semana. El ático del rascacielos Belfort reflejaba los últimos rayos del atardecer madrileño, tiñendo de oro las paredes de cristal de la sala de juntas. Alejandro Montero, CEO de Grupo Montero, observaba la ciudad desde su trono acristalado, mientras jugueteaba con el gemelo de platino de su puño derecho. A sus 52 años, el hombre que había construido un imperio financiero desde cero, ahora contemplaba cómo se desmoronaba ante sus ojos. Los números no mienten, Alejandro, sentenció Carmen Vega, directora financiera, mientras deslizaba una carpeta llena de gráficos en descenso por la mesa de mármol negro. Hemos perdido el contrato saudí y la fusión con tecnologías avanzadas se ha cancelado, y nuestras acciones han caído un 37% en apenas 3 meses. Alejandro no necesitaba mirar los documentos. Las ojeras bajo sus ojos, color avellana, evidenciaban noches enteras repasando esas mismas. Su mandíbula se tensó mientras pasaba una mano por su cabello entrecano perfectamente recortado. ¿Y qué sugiere el consejo?, preguntó con voz controlada, aunque todos los presentes podían percibir el temblor subyacente. Ricardo, el más veterano de los consejeros, aclaró su garganta antes de hablar. Algunos consideramos que es momento de vender antes de que el valor se desplome por completo. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Alejandro sintió como cada palabra se clavaba en su pecho como un puñal. Aquel imperio que había construido durante 25 años, que llevaba el apellido de su familia, que era su legado, para su hija Sofía. Todo a punto de convertirse en cenizas. Tienen hasta el lunes, respondió finalmente, levantándose con la dignidad que le quedaba. Quiero alternativas. No construí este grupo para verlo morir sin luchar. Los ejecutivos recogían sus maletines y tabletas. Alejandro permaneció inmóvil, contemplando el skyline que tantas veces había admirado con orgullo. Ahora aquellos edificios parecían burlarse de él. Solo cuando escuchó cerrarse la última puerta, permitió que sus hombros cayeran. Tomó el marco plateado que descansaba en su escritorio en él, su difunta esposa Elena, y Sofía cuando tenía apenas 10 años, sonriendo en la costa de Santorini. Elena siempre había sido su brújula, su ancla. Desde que el cáncer se la llevó hace 5 años, Alejandro había convertido su trabajo en su único refugio, alejándose incluso de su propia hija. El sonido de un carrito de limpieza interrumpió sus pensamientos. Irritado por la intrusión, se giró para encontrarse con una joven de unos 25 años, con uniforme gris del personal de limpieza, que retrocedió inmediatamente al notar su presencia. Lo siento, señor Montero. No sabía que había alguien. Volveré más tarde, murmuró, con acento latinoamericano, bajando la mirada. No, adelante, respondió él secamente, recogiendo su abrigo. Ya me iba mientras caminaba hacia el ascensor. No notó cómo la joven limpiadora observaba los documentos dispersos sobre la mesa, ni cómo sus ojos se detenían en las gráficas con una comprensión que nadie hubiera esperado en alguien de su posición. Alejandro presionó el botón del ascensor, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía exactamente 72 horas para encontrar un milagro, o el apellido Montero pasaría a ser sinónimo de fracaso en los libros de historia empresarial. El ascensor comenzó a descender, llevándose con él al poderoso empresario que ignoraba que su salvación acababa de cruzarse en su camino, y que vestía un uniforme gris y empujaba un carrito de limpieza. Elena Suárez limpiaba meticulosamente la sala de juntas, mientras su mente procesaba los documentos que había visto. Había aprendido a moverse como un fantasma por los pasillos de Grupo Montero durante los 2 años que llevaba trabajando allí. Nadie prestaba atención a una limpiadora de 27 años, inmigrante colombiana con un título en economía que no podía homologar y un sueño postergado. El reflejo en los ventanales le devolvió la imagen de una mujer de complexión pequeña, cabello negro recogido en un moño austero, y unos ojos café intenso que escondían tras sus gafas de montura fina una inteligencia que nadie se había molestado en descubrir. Problemas de liquidez inmediata, sobrevaloración de activos y una pésima estrategia de diversificación, murmuró para sí misma mientras pasaba el paño por la mesa de mármol donde antes habían descansado los clásico caso de expansión sin consolidación. Durante meses, Elena había observado cómo la empresa se desmoronaba. No era solo lo que veía en las reuniones que limpiaba después, sino los patrones en ejecutivos cada vez más nerviosos. Llamada a puerta cerrada,
La cafetería antes bulliciosa ahora sumida en conversaciones susurradas. El edificio entero olía a miedo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de su hermana menor, Camila. ¿Podrás enviar algo extra este mes? La universidad subió la matrícula. Elena suspiró. Todo lo que ganaba se dividía entre el alquiler de su pequeño apartamento compartido y el sustento de su hermana en Bogotá, quien estaba a un año de graduarse como ingeniera. Encontraré la manera, respondió en voz baja, aunque nadie podía escucharla. Al terminar su turno, 3 horas más tarde, Elena salió del imponente edificio de cristal y acero. La noche madrileña estaba fresca, y el metro la esperaba para llevarla a su barrio en las afueras. Mientras esperaba en el andén, sacó de su bolso gastado una libreta, donde había anotado algunas cifras y observaciones. Durante meses, había estado analizando a Grupo Montero casi como un pasatiempo, un ejercicio para mantener vivos sus conocimientos. Era como un rompecabezas, uno que nadie le había pedido resolver, pero que su mente analítica no podía ignorar. El metro llegó con su característico silbido, y Elena guardó rápidamente la libreta. Por un momento, consideró la locura que sería intentar hacer algo con esas notas. ¿Quién escucharía a una limpiadora? Su supervisor, Javier, apenas la miraba cuando le daba instrucciones. En el vagón medio vacío, con el traqueteo del metro arrullándola, Elena cerró los ojos. Por un instante, se permitió imaginar cómo sería ser escuchada, valorada por su mente y no por su uniforme. Pero la fantasía se disipó rápidamente cuando el metro se detuvo en su estación. Al llegar a su pequeño apartamento encontró a su compañera de piso, Lucía, una camarera española, preparando una sencilla cena. «Tienes cara de haber descubierto algo», comentó Lucía mientras servía pasta en 2 platos. Elena sonrió débilmente. Era imposible ocultarle cosas a Lucía. Tenía un don para leer a las personas. «La empresa para la que trabajo está a punto de colapsar», respondió, dejando su bolso en una silla. «Y creo que sé cómo podrían evitarlo». «¿Y eso te afecta por qué?» «Porque si Quibren me quedo sin trabajo. Y Camila, sin universidad». Lucía mordió su labio inferior, pensativa. «¿Y si se lo dices a alguien, a tu jefe o algo así?» Elena dejó escapar una risa amarga. La limpiadora inmigrante diciendo a los ejecutivos con MBA cómo hacer su trabajo. «Seguro que me escuchan». «Nunca sabrás si no lo intentas», insistió Lucía, sentándose frente a ella. «¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me despidan por entrometida. Y lo mejor». Elena no respondió de inmediato. No se había permitido contemplar esa posibilidad. «Que alguien me escuche», murmuró finalmente. Esa noche, mientras revisaba una vez más sus notas a la luz tenue de su lámpara de mesa, Elena tomó una decisión. Mañana intentaría hablar con alguien, no con cualquiera, sino con el único que tenía el poder de cambiar el rumbo en Alejandro Montero. Lo que no sabía es que esa decisión cambiaría no solo el destino de Grupo Montero, sino también el suyo propio de Menerescu. Ni en sus sueños más ambiciosos podría haber imaginado. La mañana del viernes amaneció gris y lluviosa, como si Madrid quisiera reflejar el ánimo de Alejandro Montero. Llegó a su oficina a las 6 de la mañana. Mucho antes que cualquier otro ejecutivo. Necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una solución que parecía cada vez más esquiva. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, se sorprendió al encontrar las luces de la recepción encendidas. Más sorprendente aún fue ver a una mujer con uniforme de limpieza saliendo apresuradamente de su oficina. «¿Qué hace aquí a esta hora?», preguntó con brusquedad. Sobresaltándola, Elena dio un respingo, apretando contra su pecho una carpeta que Alejandro reconoció como una de las suyas. «Señor Montero, yo estaba adelantando algunas tareas», balbuceó, pero sus ojos mostraban más determinación que miedo. «Revisó mis documentos», avanzó hacia ella con expresión severa. «¿Es consciente de que podría acusarla de espionaje corporativo?». Elena tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «No es lo que parece, señor. Si me permite explicarle». «Adelante», la interrumpió, extendiendo la mano para tomar la carpeta. «Explíqueme por qué no debería llamar a seguridad ahora». Mismo en el momento de verdad había llegado antes de lo que Elena había planeado. Han respiró hondo. «He identificado 3 soluciones viables para la crisis de liquidez de Grupo Montero», dijo con una claridad que sorprendió a Alejandro. «Están detalladas en estas notas». Le entregó no la carpeta corporativa, sino su propia libreta, gastada por el uso. Alejandro la tomó con escepticismo, pero su expresión cambió gradualmente mientras pasaba las páginas. Diagramas detallados, análisis DAFO, proyecciones financieras, todo hecho a mano, con una precisión que hubiera envidiado cualquiera de sus analistas. «¿Quién es usted realmente?», preguntó, levantando la mirada de la libreta. «Elena Suárez. Limpio sus oficinas desde hace 2 años. Antes de eso, estudié economía en la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en reestructuración corporativa». Alejandro la estudió detenidamente. La mujer frente a él no encajaba con su uniforme gris.
Su postura, su forma de hablar, la seguridad con la que sostenía su mirada, todo delataba a alguien muy diferente de una simple limpiadora. ¿Por qué no está trabajando en finanzas entonces? Mi título no está homologado en España. Señora, ni necesitaba un trabajo urgente cuando llegué. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La lluvia golpeaba rítmicamente los ventanales mientras Alejandro sopesaba sus opciones. Su instinto le decía que despidiera a esta mujer, entrometida. Pero la desesperación por salvar su empresa era mayor. Tiene 10 minutos, dijo finalmente dirigiéndose a su oficina. Convénzame de que estas ideas suyas no son una pérdida de tiempo. Elena lo siguió, intentando controlar los nervios que amenazaban con traicionarla. La oficina de Alejandro era intimidante y minimalista, con vistas panorámicas de Madrid y muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. Su problema no es solo financiero, señor Montero. Comenzó mientras él tomaba asiento tras su imponente escritorio. Es estructural. Grupo Montero se expandió demasiado rápido sin consolidar sus adquisiciones anteriores. Es como construir el segundo piso de una casa sin asegurarse de que los cimientos sean sólidos. Alejandro enarcó una ceja, pero no la interrumpió. Mi primera propuesta implica una reestructuración de deuda con sus principales acreedores, ofreciéndoles participación minoritaria en lugar de pago inmediato. La segunda es una desinversión estratégica de activos no esenciales, comenzando por la división de lujo que está sangrando capital. Y la tercera es la más interesante, la interrumpió Alejandro, señalando una página de su libreta. Una asociación con Nakamura Tech. Elena asintió, sorprendida de que se hubiera fijado precisamente en esa estrategia. Ellos necesitan penetración en el mercado europeo, y usted tiene la infraestructura que necesitan. Una alianza estratégica salvaría a ambas compañías. Nakamura rechazó reunirse con nosotros hace 3 meses, respondió Alejandro, reclinándose en su silla. Su presidente es conocido por su terquedad. Con todo respeto, señor, lo rechazaron porque su equipo negociador no entendió la cultura corporativa japonesa. Enviaron abogados agresivos cuando debieron enviar a alguien que comprendiera su filosofía de negocio a largo plazo. La expresión de Alejandro se tornó pensativa. Todo lo que esta mujer decía tenía sentido, pero, aún así, ¿cómo sé que puedo confiar en usted, señorita Suárez? Hace media hora la encontré hurgando en mis documentos confidenciales. Elena sostuvo su mirada, porque llevo 2 años limpiando su oficina y jamás he filtrado una sola palabra de lo que he visto u oído, porque podría haber vendido esta información a su competencia, pero en lugar de eso estoy aquí, arriesgando mi trabajo, y porque usted no tiene nada que perder, excepto su empresa. El reloj de pared marcó las 6:30, los 10 minutos habían pasado. Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La lluvia había amainado, y algunos rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las nubes. El lunes tengo reunión con el consejo, dijo sin voltearse. Tienen que estar convencidos de que existe un plan viable. Si lo que propone funciona. Funcionará, afirmó Elena con una seguridad que provenía de horas de análisis meticuloso. Alejandro se giró hacia ella. Por primera vez desde que Elena había muerto, sintió algo parecido a la esperanza. Tiene el fin de semana para preparar una presentación formal. La espero aquí mañana, a las 9. Elena apenas podía creer lo que escuchaba. Señor, mañana tengo turno de limpieza y hablaré con su supervisor. La interrumpió. A partir de ese momento está temporalmente reasignada a mi equipo personal. Cuando Elena salió de la oficina, sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared. Lo había conseguido. Había cruzado la barrera invisible que separaba a personas como ella de personas como Alejandro Montero. Lo que no sabía era que este era solo el primer paso de un camino que transformaría su vida por completo. El sábado por la mañana, Elena llegó al edificio Belfort vistiendo lo mejor que tenía, un traje sastre azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano para entrevistas de trabajo que nunca fructificaron. Su cabello, habitualmente recogido en un moño austero, caía ahora en ondas suaves sobre sus hombros. El guardia de seguridad, que siempre la había ignorado cuando entraba con su uniforme de limpieza, ahora la miraba con evidente confusión. «Buenos días, vengo a ver al señor Montero», dijo con una seguridad que no sentía. «¿Tiene cita?», preguntó el guardia escéptico. Elena Suárez, 9 en punto. El hombre verificó en su sistema y, para sorpresa de ambos, su nombre aparecía efectivamente en la lista de visitas autorizadas. «Pisa o 50, el señor Montero la espera», murmuró, entregándole una credencial de visitante. Mientras el ascensor ascendía, Elena repasaba mentalmente su presentación. Había trabajado toda la noche, durmiendo apenas 3 horas. Sus análisis estaban respaldados por datos sólidos, pero sabía que la credibilidad sería su mayor obstáculo. ¿Cómo convencer a un grupo de ejecutivos con décadas de experiencia de que escucharan a una limpiadora
convertida en asesora de la noche a la mañana. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el vestíbulo del despacho de Alejandro. Para su sorpresa, no solo estaba él esperándola, sino también otra mujer. «Buenos días, señorita Suárez», saludó Alejandro con formalidad. «Le presento a mi hija, Sofía Montero, directora de innovación del grupo». La mujer, apenas unos años mayor que Elena, le tendió la mano con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Tenía los mismos ojos avellana que su padre, pero su rostro era más suave, enmarcado por un cabello castaño claro perfectamente peinado. «Mi padre me ha contado su inusual situación», dijo Sofía con un tono que delataba su escepticismo. «Debo admitir que tengo curiosidad por ver lo que ha preparado». Elena estrechó su mano con firmeza. «Espero que la curiosidad se convierta en convicción, señorita Montero». Alejandro las condujo a una sala de reuniones más pequeña e íntima que la grandiosa sala de juntas. En ella había un proyector ya preparado y una mesa con café y pastelitos. «Tiene una hora, señorita Suárez», anunció Alejandro tomando asiento. Elena conectó su pendrive al proyector. La presentación que había preparado era sobria pero impactante. Comenzaba con un diagnóstico brutalmente honesto de la situación actual de Grupo Montero, seguido por un detallado plan de acción en 3 fases. A medida que avanzaba, notó cómo la expresión de Sofía pasaba de la incredulidad inicial a un interés genuino. Alejandro, por su parte, mantenía su rostro inescrutable, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas incisivas que Elena respondía con precisión. «Su propuesta de aproximación a Nakamura es teóricamente correcta», intervino Sofía cuando Elena explicaba la tercera fase. «Pero Hiroshi Nakamura es conocido por su desconfianza hacia las corporaciones occidentales. Jamás aceptará reunirse con nosotros después del fiasco de la última negociación. Por eso sugiero un enfoque completamente diferente», respondió Elena. «No enviar abogados ni ejecutivos, sino una propuesta basada en valores compartidos. La filosofía empresarial de Nakamura se centra en 3 pilares: innovación sostenible, compromiso social y visión a largo plazo». Proyectó una diapositiva con un análisis comparativo de los valores corporativos de ambas empresas. «Sí, existe un solapamiento del 78% en los valores fundamentales. El problema es que su equipo negociador anterior se centró exclusivamente en los números, ignorando el componente cultural». Alejandro se inclinó hacia adelante, cada vez más interesado. «¿Y cómo sugiere que abordemos a Nakamura?» «Propongo algo radical», respondió Elena, tomando aire. «Que sea usted personalmente quien viaje a Tokio, acompañado por un equipo mínimo, sin abogados, sin pompa corporativa, una conversación directa de líder a líder». «¿Está sugiriendo que el CEO de uno de los grupos más importantes de España viaje sin su equipo habitual?», intervino Sofía, entre sorprendida y alarmada. «Estoy sugiriendo que demuestre humildad. Nakamura valorará ese gesto más que cualquier propuesta financiera». Un silencio tenso se instaló en la sala. Elena sabía que estaba pidiendo algo casi impensable en el mundo corporativo, donde las apariencias y los protocolos lo eran todo. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda mientras consideraba lo propuesto. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más determinada. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien», dijo, volviéndose hacia ellas. «Señorita Suárez, usted vendrá conmigo a Tokio. Nadie conoce mejor esta propuesta que usted». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Yo? Pero señor, no tengo experiencia en negociaciones internacionales. Nunca he estado en una reunión corporativa real. Tiene algo mejor en intuición y una comprensión profunda de lo que necesitamos». Además, añadió con una leve sonrisa, «será refrescante ver la cara de Nakamura cuando le presente a mi asesora especial». Sofía miraba a su padre con asombro. «Papá, ¿está seguro? El consejo va a volverse loco cuando se entere». «El consejo quería alternativas y esta es la mejor que tenemos», respondió Alejandro con firmeza. «Además, después del desastre que provocaron nuestros negociadores anteriores, no están en posición de cuestionar mis métodos». Se volvió hacia Elena, que aún intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Partimos mañana por la noche. Mi asistente se encargará de su pasaporte, visado y todo lo necesario». «¿Hay algún problema con eso?» Elena pensó en Camila, en las facturas pendientes, en su supervisor que probablemente ya la odiaba por su repentina reasignación. «Ninguno, señor Montero», respondió con determinación. «Estaré lista». Cuando la reunión terminó, Sofía se acercó a ella mientras recogía sus cosas. «No sé quién eres realmente, Elena Suárez, ni qué pretendes con todo esto», dijo en voz baja, «pero te advierto algo. A ese hombre es lo único que tengo en el mundo. Si esto es algún tipo de estafa elaborada». «No lo es», la interrumpió Elena, sosteniendo su mirada. «Solo quiero la oportunidad de demostrar mi valía, como supongo que tú también quisiste alguna vez». Algo cambió sutilmente en la expresión de Sofía, un destello de reconocimiento, quizás. «¿Nada más?»,
La hija del millonario salió de la sala, dejando a Elena con la sensación de haber pasado algún tipo de prueba que ni siquiera sabía que estaba rindiendo. Mientras descendía en el ascensor, Elena sacó su teléfono y marcó el número de Lucía. «No vas a creerlo», dijo en cuanto su amiga respondió. «Mañana vuelo a Tokio con Alejandro Montero». El grito emocionado de Lucía al otro lado de la línea fue tan fuerte que Elena tuvo que apartar el teléfono de su oído. Lo que ninguna de las dos podía imaginar era que aquel viaje sería solo el comienzo de una transformación que cambiaría no solo el destino de Grupo Montero, sino también la vida de Elena para siempre. El jet privado de Grupo Montero resplandecía bajo las luces del aeropuerto de Barajas. Elena, con una pequeña maleta que Lucía le había prestado, contemplaba la aeronave con una mezcla de nerviosismo y asombro. Jamás había volado en primera clase, mucho menos en un avión privado. ¿Primera vez en un jet corporativo?, preguntó Alejandro, apareciendo a su lado con un maletín de cuero y vestido con un impecable traje gris oscuro. «Primera vez en cualquier tipo de avión privado», respondió Elena sinceramente. «De hecho, solo he volado una vez en mi vida, cuando vine de Colombia». Algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Alejandro, como si de repente fuera consciente del abismo que separaba sus mundos. «Pues entonces, bienvenida a bordo», dijo, haciendo un gesto hacia la escalerilla. El interior del avión era el epítome de lujo, con asientos de cuero crema, maderas nobles, una pequeña sala de reuniones y hasta un dormitorio. Una azafata les ofreció champán mientras se acomodaban para el despegue. «No, gracias», declinó. Elena preferiría agua. Mientras el avión comenzaba a moverse por la pista, Elena sintió una punzada de irrealidad. Hace apenas 3 días estaba limpiando estas mismas oficinas. Ahora volaba a Japón como asesora especial del CEO An. Era como estar viviendo la fantasía de otra persona. Una vez alcanzada la altitud de crucero, Alejandro desplegó varios documentos sobre la mesa que los separaba. «Debemos repasar la propuesta para Nakamura. La reunión está programada para pasado mañana a las 10 de la mañana, hora de Tokio». Elena asintió, agradecida por centrarse en el trabajo y no en la extraña situación. «He estado investigando más sobre él», dijo, sacando su libreta. «Nakamura perdió a su esposa hace 2 años. Desde entonces, ha centrado gran parte de sus esfuerzos corporativos en investigación médica». «¿Cómo es relevante eso para nuestra negociación?», preguntó Alejandro, aunque su tono delataba más curiosidad que escepticismo. «La división biotecnológica de Grupo Montero tiene patentes que podrían interesarle. Es un punto de conexión personal, además de profesional», explicó Elena. «A veces, las negociaciones se ganan en el terreno humano, no en el financiero». Alejandro la observó con renovado interés. «¿Dónde aprendió a negociar así?». «En Colombia», respondió ella con una leve sonrisa. «Cuando creces con pocos recursos, aprendes que conectar con las personas es tan importante como cualquier título o posición». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto solo por el suave zumbido de los motores. Finalmente, Alejandro habló. «Mi esposa Elena decía algo parecido», comentó, con una vulnerabilidad que sorprendió a Elena. «Siempre insistía en que el verdadero valor de un negocio está en las personas, no en los balances». «Parece una mujer sabia», respondió Elena con suavidad. «Lo era», asintió Alejandro, con una tristeza que por un instante atravesó su fachada de Oreza. «Dirigía la fundación del grupo. Después de su muerte, he descuidado ese aspecto. Demasiado centrado en los números, supongo». Elena vio una oportunidad para profundizar en la estrategia. La Fundación Montero podría ser otro punto de conexión con Nakamura. Su empresa es conocida por su compromiso social. Alejandro pareció considerarlo seriamente. «Sofía ha intentado revitalizarla, pero yo no he sido de mucha ayuda. ¿Puedo preguntar por qué?». Alejandro desvió la mirada hacia la ventanilla donde solo se veía oscuridad. «Demasiados recuerdos, supongo», respondió finalmente. Elena puso su alma en esa fundación. Elena asintió comprensivamente. El dolor era un lenguaje universal que trascendía clases sociales y posiciones. A veces, honrar una memoria significa continuar su trabajo, no abandonarlo, dijo con suavidad. Alejandro la miró con intensidad, como si la viera realmente por primera vez. «Es usted bastante audaz para ser una empleada hablando con su jefe». «En este momento no soy su empleada de limpieza, sino su asesora», respondió ella sin amedrentarse. «Y un buen asesor dice la verdad, aunque sea incómoda». Para su sorpresa, Alejandro sonrió levemente. «Mi esposa le habría caído bien, señorita Suárez. No soportaba a los aduladores». El resto del vuelo transcurrió entre revisiones de la propuesta y breves periodos de descanso. Elena se sorprendió de la facilidad con la que trabajaban juntos. Alejandro era exigente pero receptivo, cuestionando cada punto con agudeza, pero reconociendo cuando ella tenía razón. Cerca de la medianoche, Elena se retiró al pequeño dormitorio para descansar unas horas. Tumbada en la cama,
más cómoda que cualquiera en la que hubiera dormido antes. Envió un mensaje a Lucian volando sobre Rusia. Aún no puedo creerlo. Esto es surrealista. La respuesta llegó casi de inmediato. Disfrútalo, te lo mereces. Y no olvides que, cenicienta o no, sigue siendo Elena. Con una sonrisa, cerró los ojos. Mañana llegarían a Tokio, y allí se jugaría el futuro de Grupo Montero, y quizás también el suyo propio. Lo que no esperaba era despertarse horas después con turbulencias tan fuertes que la arrojaron prácticamente al suelo. La voz del piloto sonó por el intercomunicador, tensa y profesional al señor Montero. Señorita Suárez, por favor abrochen sus cinturones. Estamos atravesando una tormenta severa. Cuando Elena salió tambaleándose del dormitorio, encontró a Alejandro ya sentado y asegurado. Su rostro, usualmente impasible, mostraba tensión. ¿Es normal esto?, preguntó ella, luchando por llegar a su asiento mientras el avión se sacudía violentamente. No, respondió él con franqueza. No en un jet con esta tecnología. Las luces parpadearon, y por un momento Elena sintió un miedo primario. ¿Era así como terminaría su historia? ¿Estrellándose antes incluso de tener la oportunidad de demostrar su valía? Si no sobrevivimos a esto, dijo Alejandro con una calma sorprendente, quiero que sepa que su propuesta era brillante. Hubiera funcionado. Elena lo miró fijamente, encontrando en sus ojos no el temor que esperaba, sino una extraña serenidad. Vamos a sobrevivir, señor Montero, afirmó con una convicción que no sabía que poseía. Y vamos a salvar su empresa. Le doy mi palabra. En ese momento, el avión dio una sacudida tan violenta que ambos fueron lanzados contra sus cinturones. Las mascarillas de oxígeno cayeron del techo, y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, mientras el avión descendía bruscamente, Elena sintió algo inesperado, en una mano que buscaba la suya y la apretaba con fuerza. La mano de Alejandro Montero, el poderoso millonario que ahora, frente a la posibilidad de la muerte, era simplemente un hombre asustado, igual que ella. La luz del amanecer inundaba la suite del Hotel Imperial de Tokio. Elena contemplaba el horizonte urbano desde el ventanal, aún procesando los eventos de las últimas horas. El aterrizaje de emergencia en Seúl, las 3 horas de tensión mientras los mecánicos reparaban el sistema eléctrico del jet, y finalmente la llegada a Tokio casi al alba. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, se encontró con un asistente japonés que le entregó un sobre. De parte del señor Montero, dijo con una reverencia antes de retirarse. Dentro había una nota manuscrita: en reunión en el lobby a las 9:00 en desayuno incluido. Vístase formal pero cómoda. Será un día largo, N.N.M. Elena sonrió ante la formalidad de la nota. Después del momento de vulnerabilidad compartida durante la turbulencia, Alejandro había vuelto rápidamente a su actitud profesional. Sin embargo, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible que se había desuelto. A las 9 en punto, Elena descendió al lobby vistiendo un vestido sastre azul marino que la asistente de Alejandro había enviado a su habitación para asegurar que luzca apropiada. Decía la tarjeta, Agent A. El cabello recogido en un moño elegante y un maquillaje discreto completaban su transformación. Alejandro la esperaba junto a una fuente de agua, revisando su teléfono. Al verla, sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario. Buenos días, señorita Suárez, saludó guardando su dispositivo. ¿Descansó bien, considerando las circunstancias? Sí, respondió ella. ¿Y usted? He dormido en peores condiciones, dijo, y por un momento Elena creyó ver el fantasma de una sonrisa. Vamos, tenemos 1 hora antes de nuestra reunión preliminar con el asistente de Nakamura. La condujo a un restaurante dentro del hotel, donde les esperaba un desayuno tradicional japonés. Mientras se servían, Alejandro la observaba discretamente. Parece muy cómoda para alguien que nunca había salido de España, comentó. Mi padre era profesor de historia, explicó Elena, manipulando los palillos con sorprendente destreza. Nos enseñó sobre diferentes culturas desde pequeñas. La comida japonesa siempre me ha fascinado, aunque en Madrid solo podía permitirme el sushi de supermercado. Alejandro asintió, tomando nota mental de este nuevo dato sobre ella. Why? ¿Cómo terminó limpiando oficinas con un título en economía? Elena dejó los palillos un momento, considerando cuánto revelar. La vida no siempre sigue el camino esperado, respondió finalmente. Mi padre murió cuando yo estaba en el último año de universidad. Mi madre ya había fallecido años antes. Tuve que hacerme cargo de mi hermana menor y terminar mis estudios simultáneamente. Eso no explica España. Un profesor me recomendó para una beca de especialización en Madrid. Parecía la oportunidad perfecta para darle a Camila, mi hermana, una vida mejor. Vendí lo poco que teníamos y vinimos. Pero a los 3 meses la universidad entró en quiebra y el programa se canceló. Y se quedó sin opciones, concluyó Alejandro. Me quedé sin plan A, corrigió Elena. Siempre hay un plan B y un C, y todos los que sean necesarios. Limpiar oficinas
No era mi sueño, pero me permitía enviar dinero a Camila y mantener un techo sobre mi cabeza. Alejandro la observó con una nueva apreciación. La resiliencia es una cualidad infravalorada en el mundo corporativo. «Why la humildad», añadió ella sin poder contenerse. Con todo respeto, señor Montero, parte de sus problemas empresariales vienen de ejecutivos que nunca han experimentado el fracaso y por tanto no saben cómo levantarse de él. En lugar de ofenderse, Alejandro pareció intrigado. «Incluyéndome. A mí especialmente a usted», respondió Elena con honestidad. «Ha construido un imperio, pero lo ha hecho desde una posición de poder constante. Cuando las cosas comenzaron a fallar, su instinto fue aferrarse más fuerte a lo que siempre había funcionado, en lugar de adaptarse». Un silencio tenso se instaló. Entre él, Elena temió haber cruzado una línea, pero entonces Alejandro hizo algo inesperado. Anne sonrió levemente. «Elena solía decirme algo similar», comentó, «que mi mayor debilidad era no reconocer mis debilidades. Su esposa parece haber sido una mujer muy sabia». «Lo era», asintió él, con una sombra de tristeza. «Después de perderla me sumergí en el trabajo. La relación con mi hija se deterioró. Los negocios se convirtieron en mi único propósito. Y ahora que ese propósito está en peligro, ahora me doy cuenta de lo mucho que he descuidado», completó Alejandro, incluyendo la capacidad de ver talento donde menos lo esperaba. Elena sintió un calor inesperado ante ese reconocimiento. «Implícito, señor Montero, ¿puedo preguntarle algo personal?». Él asintió, curioso. «¿Por qué confía en mí? Podría ser una estafadora elaborada, como sugirió su hija». Alejandro la estudió un momento antes de responder. «Porque sus ojos tienen la misma determinación que vi en el espejo cuando comencé de cero, y porque, después de 2 décadas, rodeado de aduladores, reconozco la honestidad cuando la veo». Antes de que Elena pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era Tanaka, el asistente de Nakamura, informando que estaba en el lobby. «Es hora», dijo Alejandro poniéndose de pie. «¿Lista para cambiar el destino de Grupo Montero, señorita Suárez?» «Lista», respondió ella con firmeza. Lo que ninguno de los dos dijo, pero ambos sintieron, fue que tal vez no era solo el destino de la empresa lo que estaba cambiando. Mientras caminaban hacia el lobby, Elena se permitió un momento de realización. Estaba a punto de participar en una negociación que podría valer millones, a miles de kilómetros de donde había empezado, junto a un hombre que hace unos días apenas notaba su existencia. La vida realmente podía cambiar en un instante. Tanaka resultó ser un hombre de mediana edad, impecablemente vestido y con una cortesía formal que ocultaba una aguda inteligencia. Después de las presentaciones los condujo a un coche que los esperaba. «El señor Nakamura ha decidido adelantar la reunión», informó mientras el vehículo se deslizaba por las concurridas calles de Tokio. «Los espera en su residencia personal, no en las oficinas corporativas». Alejandro y Elena intercambiaron una mirada de sorpresa. Este cambio de protocolo podía ser tanto una buena señal como una trampa. «¿Es habitual que el señor Nakamura reciba socios comerciales en su casa?», preguntó Elena, con cuidado. Tanaka la miró por el retrovisor con un destello de aprobación por la pregunta. «Solo aquellos que considera dignos de su tiempo personal». Mientras el coche avanzaba hacia las afueras de Tokio, Elena sintió como la tensión aumentaba. Todo lo que habían planeado debía adaptarse ahora a un escenario completamente diferente, un escenario para el que no estaban preparados. La residencia de Hiroshi Nakamura era la antítesis de lo que Elena esperaría del hogar de un magnate tecnológico. En lugar de una mansión ultramoderna, se encontraron ante una tradicional casa japonesa, rodeada de un meticuloso jardín zen. El sonido del agua fluyendo por un riachuelo artificial creaba una atmósfera de serenidad que contrastaba con la tensión que sentían. Tanaka los guió a través de un sendero de piedras hasta la entrada principal, donde una mujer mayor los recibió con una reverencia, tras quitarse los zapatos y ponerse las zapatillas que les ofrecieron. Siguieron a la mujer por pasillos de tatami hasta una sala de té que daba a un jardín interior. Allí, arrodillado ante una mesa baja, los esperaba Hiroshi Nakamura. A sus 70 años el presidente de Nakamura Tech tenía una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Su cabello completamente blanco y su rostro sereno mostraban arrugas que hablaban de experiencia. «Number de disgust». «Montero-san», saludó en un inglés perfecto, haciendo una leve inclinación. «Es un honor recibirlo en mi hogar». Alejandro respondió con una reverencia más profunda, siguiendo las instrucciones que Elena le había dado durante el vuelo. «El honor es mío, Nakamura-san. Le agradezco que nos reciba en un espacio tan personal». Los ojos del anciano se dirigieron entonces a Elena, estudiándola con curiosidad. «Y esta debe ser la asesora de la que Tanaka me habló. Intrigante elección, Montero-san». Elena hizo una reverencia respetuosa. «Elena Suárez, señor Nakamura, es un privilegio conocerlo. Por favor, tomen asiento», indicó el anfitrión. «El té ceremonial nos ayudará a aclarar las mentes antes de hablar de negocios». Durante los siguientes 20 minutos,
participaron en una ceremonia del té tradicional. Elena observó fascinada la precisión de cada movimiento, la atención. Aldit, Alejandro, para su sorpresa, parecía conocer el protocolo, siguiendo cada paso con naturalidad. Solo cuando las tazas estuvieron vacías, Nakamura habló de negocios. Divo a Jimichig Montero-san que me sorprendió su solicitud de reunión. Nuestras empresas ya intentaron colaborar una vez, sin éxito. Los errores del pasado son lecciones no sentencias, respondió Alejandro. He venido personalmente porque creo que nuestras compañías comparten más de lo que nos separa. Nakamura asintió levemente. Y ha traído a esta joven lugar de a sus abogados. Una decisión poco convencional. La señorita Suárez ve patrones donde otros ven solo números, explicó Alejandro. Fue ella quien identificó el potencial de nuestra colaboración. Nakamura dirigió su atención a Elena. ¿Y qué patrones ha visto usted, señorita Suárez? Elena respiró hondo. Este era el momento para el que se había preparado. He observado que tanto Nakamura Tech como Grupo Montero están en una encrucijada similar. Comenzó. Ustedes necesitan expandirse en Europa Occidental para competir con los gigantes tecnológicos americanos. Nosotros necesitamos innovación tecnológica para revitalizar nuestras divisiones tradicionales. Desplegó sobre la mesa un diagrama que había preparado, mostrando el solapamiento de intereses. Pero más allá de los beneficios comerciales obvios, he notado que nuestras empresas comparten una filosofía fundamental en la creencia en que la tecnología debe servir a la humanidad. No, Al Reeves. Los ojos de Nakamura se iluminaron con interés. Continúe. La división biotecnológica de Grupo Montero ha desarrollado tecnologías que, combinadas con la experiencia en miniaturización de Nakamura Tech, podrían revolucionar los tratamientos médicos personalizados, explicó Elena, entrando en el territorio personal que había investigado. Imagino que este campo es de particular interés para usted. Un silencio cargado de significado llenó la habitación. Tanaka, que permanecía discretamente en un rincón, pareció tensarse. Ha investigado bien, señorita Suárez, dijo finalmente. Nakamura, mi esposa Yumiko falleció de una enfermedad que, con la tecnología adecuada, podría haberse tratado. Desde entonces, he dedicado recursos considerables a la investigación médica. No pretendía tocar un tema doloroso, se disculpó Elena. Al contrario, respondió el anciano con una leve sonrisa. Ha demostrado que entiende que los negocios en su esencia son sobre personas, no sobre números. Una lección que muchos en su posición nunca aprenden. Nakamura se levantó lentamente y los invitó a seguirlo al jardín. Mientras caminaban por senderos cuidadosamente diseñados, el empresario japonés comenzó a abrirse. Cuando recibí su solicitud, Montero-san, estaba decidido a rechazarla cortésmente. Nuestro último intento de colaboración dejó un sabor amargo, lo entiendo perfectamente, asintió Alejandro. Mis representantes anteriores no supieron valorar la importancia de la armonía en las negociaciones. Sin embargo, continuó Nakamura, deteniéndose junto a un estanque donde carpas koi nadaban perezosamente. Su decisión de venir personalmente y de traer a alguien tan inesperado como la señorita Suárez me intrigó lo suficiente para concederles esta audiencia. Se volvió hacia Elena con ojos perspicaces. Tengo curiosidad. ¿Cuál era su función en Grupo Montero antes de convertirse en asesora especial? Elena sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para ser honesta. Era parte del personal de limpieza Sener Nakamura. Respondió con dignidad. Limpiaba las oficinas ejecutivas por las noches. En lugar de sorprenderse o burlarse, Nakamura soltó una suave risa. Ahora entiendo por qué ve patrones que otros ignoran. Las personas en posiciones como la suya son invisibles para muchos, lo que les permite observar sin ser observados, una ventaja considerable. Se volvió hacia Alejandro con renovado respeto. Y usted, Montero-san, ha demostrado una sabiduría poco común al reconocer el valor donde otros no lo verían. Eso habla bien de usted como líder. Alejandro inclinó la cabeza en agradecimiento, visiblemente conmovido por el cumplido. Fue mi esposa quien me enseñó a buscar el talento en lugares inesperados, admitió. Es una lección que había olvidado hasta hace poco. Nakamura asintió comprensivamente. La pérdida tiene formas extrañas de enseñarnos, dijo con la sabiduría de quien ha atravesado ese dolor. Ahora, hablemos de esta colaboración que proponen. Durante las siguientes 2 horas, discutieron los detalles técnicos y financieros de la posible alianza. Elena se sorprendió de la facilidad con que Alejandro adoptaba sus sugerencias, presentándolas como si fueran una visión compartida. Para cuando regresaron a la sala de té para una comida ligera, las bases de un acuerdo preliminar ya estaban establecidas. Enviaré a mi equipo a Madrid la próxima semana para finalizar los detalles, anunció Nakamura mientras concluían. Si todo procede como hemos discutido, creo que podemos anunciar nuestra colaboración a finales de mes. Elena apenas podía contener su emoción.
Lo habían conseguido. La propuesta que había nacido en su libreta gastada, escrita en momentos robados durante sus turnos de limpieza, estaba a punto de convertirse en realidad. Cuando se despedían, Nakamura le entregó a Elena una pequeña caja de madera. Un recuerdo de nuestra reunión, explicó. Es un sello personal, Hanko, con su nombre en kanji. En Japón, es símbolo de identidad y autoridad. Elena Lowe recibió con ambas manos y una profunda reverencia, conmovida por el gesto. Lo atesoraré, señor Nakamura. Mientras el coche los llevaba de regreso al hotel, un silencio cómodo se instaló entre Elena y Alejandro. Finalmente él habló. Ha estado extraordinaria hoy, señorita Suárez. Gracias, señor Montero. Usted también manejó perfectamente la situación. Supongo que formamos un buen equipo, comentó, mirando por la ventana hacia el horizonte de Tokio. Un equipo. Las palabras resonaron en la mente de Elena hace una semana. Ella era invisible para este hombre. Ahora compartían un momento de triunfo que podría cambiar el destino de ambos. Lo que ninguno sabía era que mientras celebraban su éxito en Tokio, en Madrid se gestaba una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habían logrado. El regreso a Madrid fue triunfal. Durante el vuelo, Alejandro y Elena prepararon meticulosamente la presentación para el consejo. La alianza con Nakamura Tech no solo salvaría a Grupo Montero de la crisis inmediata, sino que abriría nuevas vías de crecimiento para el futuro. Deberíamos llegar a tiempo para la reunión del consejo mañana, comentó Alejandro mientras sobrevolaban Europa. Quiero que esté presente, señorita Suárez. Es justo que reciba el reconocimiento por su contribución. Elena, que revisaba los últimos detalles de las proyecciones financieras, levantó la vista sorprendida. ¿Está seguro? El consejo podría cuestionar mi idoneidad. Alejandro esbozó una sonrisa que raramente mostraba. Después de convencer a Hiroshi Nakamura, el consejo será pan comido. Aterrizaron en Madrid a primera hora de la mañana. Elena apenas tuvo tiempo de pasar por su apartamento para ducharse y cambiarse. Lucía la bombardeó con preguntas que prometió responder después. «Pareces otra persona», exclamó su amiga, observándola arreglarse con un traje formal que el asistente de Alejandro había enviado a su domicilio. Ese corte de pelo, esa postura. ¿Qué te han hecho en Japón? Elena se miró en el espejo. Era cierto. Algo había cambiado en ella. No era solo la ropa o el nuevo corte de pelo que se había permitido en el hotel de Tokio. Era su mirada, la forma en que se sostenía, como si finalmente ocupara el espacio que merecía en el mundo. No me han hecho nada, respondió con una sonrisa. Solo me han permitido ser quien siempre fui. A las 9 en punto, un coche de la empresa la recogió para llevarla a la sede de Grupo Montero. El edificio Belfort, que tantas veces había limpiado, ahora la recibía como una igual. La sensación era extrañamente vigorizante. En el vestíbulo se encontró con Sofía Montero, que la esperaba con expresión tensa. Mi padre me contó lo de Nakamura, dijo sin preámbulos. Gracias, respondió Elena, insegura de cómo interpretar el tono de la hija del CEO. Hay algo que debes saber antes de la reunión, continuó Sofía, bajando la voz. Ricardo Salgado ha estado moviéndose. Ha convencido a varios miembros del consejo de que eres parte de algún tipo de estafa elaborada. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque Salgado lleva años queriendo el puesto de mi padre, explicó Sofía mientras caminaban hacia los ascensores. Y tú, con tu éxito repentino, has desbaratado sus planes de forzar la venta del grupo. El ascensor las llevó al último piso, en un silencio tenso. Antes de entrar a la sala de juntas, Sofía la detuvo. No sé si confiar en ti completamente, Elena Suárez dijo, mirándola directamente a los ojos. Pero sé que mi padre ha vuelto a ser el mismo desde que apareciste. Por eso voy a apoyarte ahí dentro solo. No lo decepciones. Sin esperar respuesta, Sofía abrió las puertas de la sala donde ya esperaban los 12 miembros del consejo. Alejandro, en la cabecera, le hizo un gesto a Elena para que tomara asiento a su derecha. Un lugar de honor que no pasó desapercibido para nadie. Señores, señoras, comenzó Alejandro con voz firme. Hace una semana nos reunimos en esta misma sala para discutir el futuro de Grupo Montero. Hoy tengo el placer de anunciarles que ese futuro está asegurado. Durante la siguiente media hora, Alejandro presentó los detalles del acuerdo preliminar con Nakamura Tech. Los rostros alrededor de la mesa pasaron de la incredulidad al asombro y finalmente a una cautelosa esperanza. Todos excepto Ricardo Salgado, cuya expresión se oscurecía con cada diapositiva. Y todo esto, concluyó Alejandro, ha sido posible gracias a la extraordinaria labor de Elena Suárez, quien no solo identificó esta oportunidad, sino que fue instrumental en las negociaciones con Nakamura. Todas las miradas se dirigieron a Elena, quien se mantuvo serena bajo el escrutinio. Impresionante, sin duda, intervino Salgado,
rompiendo el silencio, especialmente para alguien que hasta hace una semana limpiaba estas mismas oficinas. Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros intercambiaron miradas de confusión. Elena ha demostrado un talento excepcional para los negocios, respondió Alejandro con calma. Su formación en economía y su perspectiva única han sido invaluables. ¿Y nadie se pregunta cómo una limpiadora tuvo acceso a información financiera confidencial?, insistió Salgado, su voz destilando veneno. ¿O por qué Montero la llevó a Tokio sin consultar al consejo? Yo autoricé su reasignación temporal, intervino Sofía inesperadamente. Y cualquier decisión sobre el personal es prerrogativa de la dirección, no del consejo. Salgado sonrió con suficiencia. Permítanme ser franco, dijo, sacando una carpeta. He ordenado una investigación sobre la señorita Suárez. Su visa está a punto de caducar. Su título colombiano no está homologado. Y, curiosamente, ha tenido acceso a información privilegiada justo cuando comenzamos a discutir la posible venta del grupo. Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. Todo lo que decía era técnicamente cierto, aunque presentado de la peor manera posible. «Sí, me permite», dijo con voz controlada, levantándose. «Mi situación personal no tiene relevancia frente a los resultados obtenidos. El señor Nakamura ha confirmado su interés en la alianza. Las proyecciones financieras están respaldadas por análisis sólidos. Y mi lealtad al grupo Montero está demostrada por mis acciones, no por mi posición anterior». «Bonito discurso», replicó Salgado, «pero los hechos siguen siendo preocupantes. Propongo que se suspenda cualquier acuerdo hasta que se investigue a fondo esta situación». La tensión en la sala era palpable. Varios consejeros parecían dudar, influenciados por las insinuaciones de Salgado. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas de café. «Basta», dijo con una autoridad que silenció la sala. «Esta mujer ha hecho más por Grupo Montero en una semana que muchos de ustedes en años. Si cuestionan su integridad, cuestionan mi juicio como presidente». Se levantó, imponente en su traje oscuro. «La alianza con Nakamura Tech procederá según lo planeado. Y la señorita Suárez será nombrada directora de estrategia corporativa con efecto inmediato». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Elena lo miró, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «Alejandro», intervino Carmen Vega, la directora financiera, «¿sin cuestionar tus decisiones? ¿No crees que es un ascenso demasiado repentino? Preferirías que la contratara nuestra competencia», respondió él. «Porque eso es exactamente lo que pasaría si la dejamos ir. Talento como el suyo no pasa desapercibido por mucho tiempo». El rostro de Salgado se contorsionó en una mueca de rabia apenas contenida. «Esto es irregular e imprudente», espetó, «y podría tener consecuencias legales. Si el consejo aprueba esto, presentaré mi dimisión inmediatamente». Alejandro lo miró con frialdad. «Acepto tu dimisión, Ricardo. Ha sido un placer trabajar contigo durante estos años». La sala estalló en murmullos sorprendidos. Salgado, humillado públicamente, recogió sus documentos y salió con paso airado. Tras su salida, Alejandro retomó el control de la reunión, sometiendo a votación tanto la alianza con Nakamura como el nombramiento de Elena. Ambas propuestas fueron aprobadas, aunque con algunas abstenciones. Cuando la reunión terminó, Elena se quedó sentada, aún procesando lo ocurrido. Directora de estrategia corporativa, era un salto imposible del suelo de mármol que limpiaba a la mesa donde se tomaban las decisiones. Sofía se acercó mientras los consejeros salían. «Felicidades, directora Suárez», dijo con una mezcla de respeto y cautela. «Parece que ahora seremos colegas». «Yo no pedí este puesto», respondió Elena sinceramente. «Lo sé», asintió Sofía. «Conozco a mi padre lo suficiente para saber cuándo toma una decisión por convicción y no por presión. Solo recuerda que Salgado tiene aliados dentro y fuera de la empresa. Esto no ha terminado». Cuando todos se marcharon, Alejandro se sentó junto a Elena. «¿Demasiado impulsivo?», preguntó con una sonrisa cansada. «Completamente», respondió ella, permitiéndose una leve risa. «Señor Montero, agradezco su confianza, pero este nombramiento…». La mami Alejandro la interrumpió. «Y el nombramiento no es un favor, es una decisión de negocios. Necesito tu visión, tu capacidad para ver más allá de lo evidente». La miró con una intensidad que hizo que Elena desviara la mirada. «Además», añadió, «serías la primera directora que conoce la empresa desde los cimientos hasta la cúpula». Literalmente, Elena no pudo evitar sonreír ante la ironía. «Tengo mucho que aprender todavía». «Y yo tengo mucho que recordar», respondió él enigmáticamente. «Creo que podemos ayudarnos mutuamente». Mientras salían de la sala, Elena notó las miradas curiosas de los empleados que antes apenas la registraban. El rumor de su ascenso meteórico ya debía estar corriendo por toda la empresa. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Directora, necesito todos los detalles. Cena obligatoria esta noche». Elena sonrió.
pero su alegría estaba teñida de inquietud. Había conseguido lo imposible, pero también se había ganado un enemigo poderoso, y algo le decía que Ricardo Salgado no era hombre de perder con dignidad. Lo que no sabía era cuán pronto tendría que enfrentar su venganza, ni el precio personal que tendría que pagar por su repentino ascenso. Elena observaba Madrid desde su nueva oficina en el piso 48 del edificio Belfort. Habían pasado 3 semanas desde su nombramiento como directora de estrategia, y la transformación de su vida era casi vertiginosa. El pequeño apartamento compartido había quedado atrás, reemplazado por un elegante loft en Chambery que la empresa había puesto a su disposición. Su guardarropa de prendas económicas había dado paso a trajes de diseñador seleccionados por un estilista corporativo. Incluso su teléfono era nuevo, último modelo, con la agenda llena de contactos que antes ni sabía que existían. Todo había cambiado, excepto ella misma, o al menos eso quería creer. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, quien en estas semanas había pasado de ser una escéptica a una cautelosa aliada. El equipo de Nakamura acaba de confirmar la firma del acuerdo para el próximo jueves, informó, entregándole una tableta con los detalles. La prensa ya está hablando de ello como el milagro mantero. Elena revisó la información. Satisfecha, tu padre, ya lo sabe. Acabo de informarle, respondió Sofía sentándose frente a ella. Está complacido, aunque no lo demuestre mucho. Ya lo he notado, sonrió Elena. No es el hombre más expresivo del mundo. Un silencio cómodo se instaló entre ellas. En las últimas semanas habían desarrollado una dinámica de trabajo eficiente. Sofía aportaba el conocimiento profundo de la empresa y sus tradiciones. Elena, la visión fresca y las estrategias innovadoras. Hay algo más, dijo finalmente Sofía, con expresión preocupada. Han estado llegando rumores sobre ti y mi padre. Elena sintió que su rostro se calentaba. ¿Qué clase de rumores? La clase que siempre circula cuando una mujer joven asciende rápidamente, respondió Sofía con disgusto. Nada original, pero potencialmente dañino. Es ridículo, protestó Elena. Tu padre ha sido completamente profesional. Conmigo, lo sé, asintió Sofía, pero la percepción importa en este mundo, y Salgado está alimentando estos rumores deliberadamente. Elena sintió una punzada de indignación. Era injusto. Su ascenso se debía a su capacidad, a su trabajo, a sus ideas, no a favores personales. ¿Qué sugieres? Manténse distancia pública con mi padre por un tiempo, aconsejó Sofía, al menos hasta que la alianza con Nakamura esté firmada y consolidada. No demos munición a los detractores. Elena asintió, comprendiendo la lógica. Sin embargo, no pudo evitar sentir una extraña decepción. En estas semanas, había desarrollado una relación de trabajo única con Alejandro. Sus largas conversaciones sobre el futuro de la empresa, sus discusiones sobre estrategia que se extendían hasta la madrugada, todo ello había creado un vínculo que iba más allá de lo profesional, aunque siempre dentro de los límites del respeto. Después de que Sofía se marchara, Elena intentó concentrarse en el informe que debía preparar, pero su mente vagaba. ¿Realmente la veían como una oportunista? ¿Como alguien que había usado métodos cuestionables para ascender? Su teléfono sonó, sacándola de sus reflexiones. Era Camila, su hermana. Elena, al fin te encuentro despierta, exclamó la voz juvenil al otro lado. Llevo días intentando hablar contigo. Lo siento, hermanita. Han sido semanas de locura, se disculpó Elena, sintiendo una punzada de culpa por haber descuidado a la persona más importante de su vida. Me enteré de tu ascenso por Lucía. ¿Puedes creerlo? Mi propia hermana es ahora una ejecutiva importante y me entero por terceros. Elena detectó un leve reproche bajo el tono bromista. Ha sido todo muy repentino, Camila. Apenas he tenido tiempo de asimilarlo yo misma. ¿Eres feliz, Eli?, preguntó su hermana repentinamente seria. Porque suenas tan diferente. En la pregunta la tomó por sorpresa. Era feliz. Tenía éxito, reconocimiento, seguridad financiera. Pero, ¿felicidad? Estoy satisfecha, respondió finalmente. He conseguido lo que vine a buscar. Ahora podré enviarte más dinero para tus estudios, quizás puedas venir a visitarme pronto. El dinero nunca fue lo importante, dijo Camila con la sabiduría que a veces mostraba a pesar de su juventud. Solo quería que encontraras tu lugar en el mundo. Después de la llamada, Elena se quedó pensativa. ¿Había encontrado su lugar? ¿O simplemente había cambiado un tipo de invisibilidad por otro? El resto del día transcurrió en reuniones y conferencias telefónicas. Para cuando terminó su jornada, el edificio estaba casi vacío. Mientras recogía sus cosas, notó una luz encendida en la oficina de Alejandro. Dudó un momento, recordando el consejo de Sofía, pero finalmente su preocupación pudo más. Lo encontró revisando documentos, con el rostro cansado y una taza de café frío olvidada sobre el escritorio.
¿Interrumpo?, preguntó desde la puerta. Alejandro levantó la vista y su expresión se suavizó visiblemente. Al contrario, una distracción bienvenida. Elena entró y tomó asiento frente a él. Deberías descansar. Mañana tenemos la videoconferencia con los inversores asiáticos. Lo mismo podría decirte, respondió él. Llevas semanas trabajando sin pro. Tengo que demostrar que merezco esta posición, dijo ella sin pensar. Alejandro la estudió con intensidad. ¿A quién? ¿A los demás? ¿O a ti misma? La pregunta dio en el clavo de sus inseguridades. A ambos, supongo, admitió con una honestidad que solo se permitía con él. Elena, dijo él, usando su nombre de pila, algo que rara vez hacía en la oficina. No necesitas demostrar nada. Te elegí porque vi algo especial en ti, algo que va más allá de títulos o experiencia. ¿Qué viste?, preguntó ella genuinamente curiosa. Autenticidad, respondió sin dudar. En un mundo de máscaras corporativas tú eras real. Sigue siéndolo a pesar de todo esto. Hizo un gesto abarcando la oficina, los trajes caros, la fachada corporativa. A veces no me siento real, confesó Elena. A veces me pregunto si sigo siendo yo misma o si me estoy convirtiendo en otra persona. Alejandro asintió comprensivamente. El poder cambia a las personas, a veces para mejor, a veces no. La clave es recordar de dónde vienes. ¿Tú lo recuerdas?, preguntó ella, atreviéndose a una intimidad que normalmente evitaba. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Hubo un tiempo en que lo olvidé, admitió. Me perdí en los números, en las adquisiciones, en construir un imperio. Y cuando Elena murió, perdí mi brújula moral. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad iluminada. ¿Sabes, cuando te vi por primera vez aquí, limpiando mi oficina, apenas te registré, eras parte del mobiliario, continuó, con evidente vergüenza en su voz. ¿Qué dice eso de mí? Como persona, como líder. Elena se acercó a él, conmovida por esta rara muestra de vulnerabilidad. Dice que eras humano, que cometías errores como todos, y que necesitaba que alguien me recordara lo que es importante, añadió él, girándose para mirarla. Tú me devolviste algo que creía perdido. Elena, no solo salvaste mi empresa, me recordaste por qué la construí en primer lugar. La intensidad de su mirada hizo que Elena desviara la suya. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba últimamente, algo que la asustaba y la atraía a partes iguales. Sofía cree que deberíamos mantener cierta distancia, dijo, cambiando de tema. Hay rumores. Alejandro frunció el ceño. No me importan los rumores, pero podrían afectar a la empresa, a la alianza con Nakamura, insistió ella. A tu reputación. ¿Y a ti?, preguntó él. ¿Te importa lo que digan? Elena quería decir que no, que estaba por encima de chismes mezquinos, pero sería mentira. Me importa haber ganado mi posición por mérito, no por otras razones, respondió finalmente. Me importa que me respeten por mi trabajo. Alejandro asintió lentamente. Entiendo, y respeto tu decisión. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente Elena se despidió y salió de la oficina, con una extraña sensación de pérdida. Al día siguiente, mientras se preparaba para la videoconferencia, su asistente le entregó un sobre. Dentro había una notificación oficial en inmigración. Había denegado la renovación de su permiso de trabajo. Tenía 30 días para abandonar el país. La sangre se le heló en las venas. No era una coincidencia. Esto tenía el sello de Ricardo Salgado por todas partes. Justo cuando había alcanzado la cima, el suelo se abría bajo sus pies. La sala de conferencias del piso 49 bullía con actividad. Faltaban 2 días para la firma oficial del acuerdo con Nakamura Tech, y el equipo legal ultimaba los detalles mientras el departamento de comunicación preparaba el anuncio público. A ojos de todos, Elena Suárez dirigía los preparativos. Con su habitual eficiencia y calma, nadie sabía que bajo esa fachada profesional se escondía una mujer al borde del colapso. Las cláusulas de propiedad intelectual están listas para revisión, informó Martín, el jefe del departamento legal. Nakamura ha aceptado todas nuestras modificaciones. Elena asintió, tomando nota en su tablet. 28 días. Era el tiempo que le quedaba en España antes de verse forzada a dejarlo todo atrás. Perfecto. ¿Y el comunicado de prensa? Listo para su aprobación final, respondió Ana, la directora de comunicación. Hemos destacado su papel en la negociación, como indicó el señor Montero. Elena se tensó ligeramente. Desde su conversación de hace una semana, Alejandro había mantenido una distancia profesional, tal como ella había sugerido. Sin embargo, seguía insistiendo en que recibiera el reconocimiento público por la alianza. Preferiría que se enfocaran en los beneficios para ambas empresas, no en individuos, indicó, ganándose miradas sorprendidas. El éxito es colectivo. Cuando la reunión terminó, Sofía la siguió hasta su oficina. ¿Qué fue eso?,
Preguntó, cerrando la puerta. ¿Desde cuándo rechazas el reconocimiento que mereces? Elena suspiró, decidiendo que necesitaba una confidente. Recibí esto hace una semana, dijo, entregándole la notificación de inmigración. Salgado ha cumplido su amenaza. Sofía leyó el documento, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación. Esto es absurdo. El departamento legal puede apelar o solicitar un permiso especial. Eres una ejecutiva clave ahora. Wyloent, respondió Elena. Aparentemente, hay irregularidades en mi expediente anterior. Alguien ha sugerido que accedí a información confidencial de manera ilegal. Salgado, gruñó Sofía. ¿Por qué no le has dicho nada a mi padre? Elena se dejó caer en su silla, repentinamente exhausta, porque justo ahora necesita concentrarse en cerrar este acuerdo, no en mis problemas personales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Insistió Sofía. Porque tengo miedo de que piense que todo esto fue parte de un plan, admitió Elena. Ganarme su confianza, obtener un puesto directivo, asegurar mi situación en España. Sofía la miró fijamente. Lo fue. La pregunta dolió más de lo que Elena esperaba. Por supuesto que no. Solo quería ayudar, ser valorada por mis capacidades. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Un silencio reflexivo se instaló entre ellas. Finalmente Sofía habló. Mi padre debe saberlo, si se entera por otros. Lo haré, prometió Elena, después de la firma con Nakamura. No quiero distracciones ahora. Sofía asintió, aunque no parecía convencida. Te ayudo en lo que pueda. Somos un equipo ahora, ¿recuerdas? Cuando Sofía se marchó, Elena se quedó contemplando la ciudad. En pocas semanas se había acostumbrado a esta vista, a este despacho, a ser escuchada y respetada. La idea de perderlo todo, de volver a la invisibilidad, era insoportable. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Elena Suárez, respondió profesionalmente. Señorita Suárez, dijo una voz masculina que reconoció de inmediato. Ricardo Salgado, ¿tiene un momento? Elena se tensó, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, señor Salgado. ¿En qué puedo ayudarle? Creo que ambos sabemos que es al revés, respondió con tono afable que no ocultaba su malicia. Yo puedo ayudarla con su situación migratoria. Debo asumir que usted está detrás de la denegación de mi permiso, preguntó ella directamente. Una risa suave sonó al otro lado. Digamos que tengo amigos en diversos ámbitos, pero también tengo la capacidad de resolver problemas. Por el precio adecuado. ¿Qué quiere, Salgado? Una reunión. Solo usted y yo mañana, 8 p.m. en el restaurante La Casa. Venga sola. Antes de que pudiera responder, Salgado había colgado. Elena dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo que las paredes de su cuidadosamente construido nuevo mundo comenzaban a desmoronarse. Sabía que debía informar a Alejandro sobre esta llamada, pero algo la detuvo. ¿Y si Salgado tenía una solution real? ¿Y si podía resolver esto sin involucrar a nadie más? El día siguiente transcurrió en una nebulosa de reuniones y preparativos. Para cuando llegó la hora de su cita con Salgado, Elena estaba física y emocionalmente agotada. El restaurante La Casa, ubicado en el barrio de Chambery, era elegante, sin ser ostentoso. Salgado la esperaba en una mesa discreta al fondo, con una copa de vino ya servida. Puntual, comentó al verla llegar. Una cualidad que aprecio. Elena tomó asiento, rechazando con un gesto la copa que le ofrecía. Vayamos al grano. Salgado, ¿qué quiere de mí? El hombre sonrió, estudiándola como un depredador evalúa a su presa. Directa, a otra cualidad admirable. Pin, está mi propuesta. Usted renuncia voluntariamente a su puesto, citando razones personales. A cambio, mis contactos se asegurarán de que su permiso de residencia se apruebe sin problemas. Elena lo miró incrédula. ¿Por qué haría eso? El acuerdo con Nakamura está prácticamente cerrado. Mi posición está consolidada. ¿Lo está?, preguntó Salgado, inclinándose hacia adelante. ¿Qué cree que pasará cuando se sepa que accedió ilegalmente a información confidencial? Cuando los accionistas descubran que una empleada de limpieza sin credenciales adecuadas fue promocionada directora por Alejandro Montero. No, it's not illegal, se defendió Elena. Simplemente vi una oportunidad de ayudar y la tomé. La percepción, querida, es más importante que la realidad, respondió él con condescendencia. Y puedo asegurarme de que la percepción sea desfavorable. Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Elena la abrió con cautela. Dentro había fotografías de ella y Alejandro saliendo juntos del edificio, cenando en Tokio, en momentos que sacados de contexto podían interpretarse erróneamente. Esto es manipulación, dijo, cerrando la carpeta con disgusto. Es negociación, corrigió Salgado. Usted renuncia discretamente y yo me aseguro de que pueda quedarse en España con un trabajo adecuado en otra empresa.
¿Por qué hace esto? ¿Tanto le molesta que una mujer como yo haya logrado lo que usted no pudo? Algo oscuro cruzó la mirada de Salgado. Usted no entiende nada. Grupo Montero necesita un liderazgo estable, no los caprichos de Alejandro Montero y su última protegida. La insinuación era clara y ofensiva. Elena se levantó, incapaz de seguir escuchando. No voy a renunciar, declaró firmemente. He trabajado duro por esta posición y la merezco. Si quiere guerra, señor Salgado, la tendrá. Él la miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esperaba esta respuesta. Por eso tengo un plan B. Sacó su teléfono y mostró un correo electrónico listo para ser enviado. Era una denuncia formal a la junta directiva, detallando supuestas irregularidades en su contratación y alegando una relación inapropiada con el CEO. Si no renuncias antes de la firma con Nakamura, esto se enviará a cada miembro del consejo, junto con las fotografías. El escándalo será considerable. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No se trataba solo de su carrera ahora, sino también de la reputación de Alejandro, del futuro de la empresa que tanto se había esforzado en salvar. Le daré mi respuesta mañana, dijo finalmente, tomando su bolso. Pero sepa una cosa, Salgado, en personas como usted, son la razón por la que empresas como Grupo Montero fracasan. No por falta de estrategia, sino por exceso de codicia y ego. Salió del restaurante con la cabeza alta, pero en cuanto dobló la esquina, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Se había esforzado tanto, había llegado tan lejos, para encontrarse ahora en una encrucijada imposible. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, su teléfono sonó. Era Alejandro. Elena, necesito verte, dijo sin preámbulos. Es importante, y su corazón se aceleró. ¿Sabía ya lo de Salgado? ¿Lo de su permiso denegado? ¿Puede esperar hasta mañana?, preguntó, intentando que su voz no revelara su angustia. No, no puede, respondió él con una urgencia inusual. Estoy en la fundación. La dirección está en tu agenda. Te espero. Antes de que pudiera responder, había colgado. Elena detuvo un taxi y dio la dirección. Mientras el vehículo atravesaba Madrid, intentó recomponer su apariencia y sus emociones. Fuera cual fuera la razón de esta reunión urgente, no podía permitir que Alejandro viera cuán afectada estaba. Lo que no sabía era que esta noche cambiaría el curso de todo, en formas que ni Salgado ni ella podrían haber previsto. La Fundación Montero ocupaba un edificio histórico en el barrio de Salamanca, alejado del moderno rascacielos corporativo. Elena observó la fachada neoclásica mientras el taxi se alejaba, preguntándose por qué Alejandro la había citado aquí, en un lugar que rara vez visitaba, según Sofía. El guardia de seguridad la esperaba en la entrada, como si hubiera sido avisado de su llegada. La condujo a través de pasillos decorados con fotografías de proyectos humanitarios alrededor del mundo, hasta un amplio despacho en la segunda planta. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, contemplando un retrato de Helena Montero, que presidía la habitación. Al escuchar a Elena entrar, se giró. Su expresión era indescifrable. Gracias por venir, dijo, haciendo un gesto hacia los sillones dispuestos en un rincón. Sé que es tarde. Elena tomó asiento, notando que Alejandro parecía diferente aquí. Más relajado quizás, o simplemente más auténtico. ¿Ocurre algo con la firma de mañana?, preguntó, intentando mantener un tono profesional. No, todo está en orden, respondió él, sentándose frente a ella. Te he traído aquí por otra razón. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Este lugar era el corazón de Elena. Continuó finalmente. Mientras yo construía el imperio corporativo, ella construía algo igualmente importante, un legado de ayuda y transformación. Elena observó a su alrededor con nuevos ojos. La oficina, aunque elegante, tenía un calor que faltaba en la sede corporativa. Fotografías familiares se mezclaban con reconocimientos humanitarios. Era un espacio personal, casi íntimo. Después de su muerte, abandoné este lugar, confesó Alejandro. Era demasiado doloroso. Sofía intentó mantenerlo activo, pero yo, me negué a involucrarme. ¿Y por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Elena suavemente. Alejandro la miró directamente, con una intensidad que la desconcertó. Porque hoy recibí esto, dijo, entregándole un sobre. Y necesito tu consejo, no como directora de estrategia, sino como la persona que me ha ayudado a recordar lo que es importante. Elena abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una carta oficial de la Fundación Nakamura, proponiendo una colaboración con la Fundación Montero para un proyecto de tecnología médica, accesible en países en desarrollo. Hiroshi Nakamura quiere más que una alianza empresarial, explicó Alejandro. Quiere unir nuestros legados personales también. Es una oportunidad increíble, respondió Elena, genuinamente impresionada. Podría transformar vidas. Lo sé, asintió él, y me hace darme cuenta de cuánto he descuidado esta parte del grupo. El legado de Elena se levantó y caminó hacia el retrato de su esposa. Ella siempre decía que el verdadero éxito no se mide en beneficios, sino en el impacto positivo que dejamos,
continuó, con voz teñida de nostalgia. Durante años, ignoré esa lección. Me concentré solo en los números, en crecer, en ganar. Se volvió hacia Elena con una expresión que nunca le había visto antes tan vulnerable, casi suplicante. Quiero reactivar la fundación, darle la importancia que merece, y quiero que tú me ayudes a hacerlo. Elena lo miró sorprendida. Pero no tengo experiencia en fundaciones. Apenas estoy aprendiendo a ser directora. Tienes algo más valioso, respondió él, volviendo a sentarse frente a ella en empatía genuina. Entiende las necesidades reales porque las has vivido. No es algo que se pueda aprender en una escuela de negocios. Elena sintió un nudo en la garganta. En cualquier otro momento, esta propuesta la habría llenado de alegría y orgullo. Pero ahora, con la amenaza de Salgado pendiendo sobre ella, con su futuro en España comprometido. Hay algo que debes saber, dijo finalmente, decidiendo que la honestidad era el único camino. Algo que podría cambiar tu opinión sobre mí. Sacó de su bolso la notificación de inmigración y se la entregó. Alejandro la leyó con el ceño fruncido. ¿Cuándo recibiste esto? Hace una semana, admitió. Iba a decírtelo después de la firma con Nakamura. ¿Por qué esperar?, preguntó él, claramente molesto. ¿Esto es serio, Elena? No quería distraerte con mis problemas personales, respondió ella, ni temía. Temía que pensaras que todo esto había sido parte de un plan. ¿Un plan? Ganarme tu confianza, obtener un puesto directivo, asegurar mi situación en España, explicó, repitiendo las palabras que había dicho a Sofía. Salgado ya está difundiendo esa versión. Alejandro dejó la notificación sobre la mesa, con un gesto de disgusto. Así que Salgado está detrás de esto. Me citó esta noche, continuó Elena, decidida a confesarlo todo. Me ofreció un trato en mi renuncia a cambio de solucionar mi problema migratorio. La expresión de Alejandro se endureció visiblemente. Y supongo que también te amenazó. Elena sintió, sacando las fotografías que Salgado le había mostrado. Dice que enviará estas imágenes al Consejo junto con acusaciones sobre nosotros si no renuncio antes de la firma con Nakamura. Alejandro revisó las fotografías con expresión sombría. Eran momentos cotidianos sacados de contexto, presentados como algo sospechoso. Es despreciable, murmuró, devolviendo las fotos. ¿Y qué has decidido? Elena lo miró directamente, reuniendo todo su coraje. No lo sean. Por un lado, no quiero rendirme ante el chantaje. Por otro, no puedo permitir que tu reputación o la empresa sufran por mi culpa. Alejandro se levantó y caminó hacia el retrato de Helena nuevamente, como si buscara inspiración en la imagen de su difunta esposa. Sabes, cuando Helena se enfrentaba a una decisión difícil, siempre se preguntaba, ¿qué es lo correcto? No lo conveniente, sino lo correcto. Se volvió hacia Elena con renovada determinación. No vamos a ceder ante Salgado. Sí, él gana y lo que es peor. Enviamos el mensaje de que la intimidación funciona. Pero las fotos, las acusaciones, son humo, la interrumpió. No hay nada inapropiado entre nosotros que puedan probar, porque no ha ocurrido. Él no ha ocurrido, resonó en la mente de Elena de forma extraña, casi decepcionante, aunque no quiso analizar por qué. En cuanto a tu situación migratoria, continuó Alejandro, el departamento legal se ocupará mañana mismo. Como ejecutiva clave de la empresa, hay opciones que no hemos explorado aún. Elena se sintió abrumada por su determinación para protegerla. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó con voz apenas audible. Alejandro la miró largamente antes de responder. Porque eres lo mejor que le ha pasado a esta empresa en años, Anne, porque representas todo lo que había olvidado. Anne, la meritocracia real, la innovación desde abajo, la capacidad de ver más allá de lo evidente. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Y porque, desde que apareciste en mi vida, he vuelto a sentir que existe un propósito más allá de los balances trimestrales. Se acercó y tomó sus manos entre las suyas, un gesto que trascendía lo profesional, pero se mantenía en los límites del respeto. Vamos a enfrentar a Salgado juntos. Y después, si aún quieres, me ayudarás a reconstruir el legado de Helena. A través de la fundación, Elena sintió que algo dentro de ella se rompía y se recomponía a la vez. La tensión acumulada durante semanas, el miedo a perderlo todo, la duda sobre su propio valor. Todo parecía disolverse ante la confianza que este hombre depositaba en ella. ¿Y si Salgado gana?, preguntó, expresando su último temor. Alejandro sonrió con una seguridad tranquila. No conoces a Salgado como yo. Es ambicioso y despiadado, pero también predecible. Cree que solo él puede jugar sucio. Miró su reloj, y luego a Elena con una expresión que combinaba determinación y cierta excitación. Vamos, tenemos trabajo que hacer. La firma con Nakamura es a las 10 de la mañana, pero antes tenemos que preparar una sorpresa para nuestro amigo Ricardo. Mientras salían de la fundación, Elena sintió una mezcla de temor y esperanza. Había venido a España buscando un futuro mejor, y ahora estaba a punto de librar una batalla que determinaría no solo su destino,
sino también el de Grupo Montero y el legado de Elena. Lo que no sabía era que Alejandro Montero tenía un as bajo la manga, uno que cambiaría las reglas del juego para siempre. La mañana de la firma amaneció despejada y luminosa, como si Madrid mismo celebrara el histórico acuerdo entre Grupo Montero y Nakamura Tech. El salón de eventos del Hotel Ritz bullía de actividad en periodistas especializados, ejecutivos de ambas empresas y figuras destacadas del mundo empresarial se mezclaban con expectación. Elena, vestida con un elegante traje sastre color marfil, observaba la escena desde un rincón discreto. Apenas había dormido. Después de salir de la fundación la noche anterior, ella y Alejandro habían trabajado hasta la madrugada preparando lo que él llamaba un seguro contra Salgado. Luces radiante para alguien que durmió 3 horas, comentó Sofía, acercándose con 2 tazas de café. ¿Nerviosa? Aterrorizada sería más preciso, admitió Elena, aceptando el café. ¿Agradecida? ¿Tu padre te contó el plan? Sofía asintió, su expresión oscilando entre preocupación y admiración. Es arriesgado, pero brillante. Típico de él cuando se siente acorralado. ¿Segura que quiere seguir adelante? Elena observó a los asistentes, detectando a Ricardo Salgado entre un grupo de inversores. Su expresión confiada sugería que esperaba su renuncia inminente. Completamente seguro, respondió con determinación. Tu padre me ha enseñado que a veces hay que apostar fuerte para ganar. Hablando del rey de Roma, murmuró Sofía, mirando hacia la entrada. Alejandro Montero hacía su entrada acompañado por Hiroshi Nakamura. Ambos ejecutivos proyectaban una imagen de confianza y camaradería que sorprendió a muchos de los presentes. Tras ellos, Tanaka y un equipo de ejecutivos japoneses completaban la comitiva. Elena notó cómo la mirada de Salgado se endurecía al verla aún presente. Evidentemente, esperaba que hubiera presentado su renuncia antes del evento. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias. Por favor, tomen asiento. La ceremonia de firma comenzará en 5 minutos. Mientras los asistentes buscaban sus lugares, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de Salgado en última oportunidad. Renuncia ahora o envío todo. Respro hondo. Y guardó el teléfono sin responder. El plan estaba en marcha y no había vuelta atrás. La ceremonia comenzó con los discursos protocolarios. Primero Nakamura, luego Alejandro, ambos destacando la visión compartida de innovación y crecimiento. Cuando parecía que procederían a la firma, Alejandro hizo algo inesperado. Antes de formalizar este histórico acuerdo, quisiera hacer un anuncio especial, dijo, captando la atención de todos. Como muchos saben, Grupo Montero no es solo una corporación, sino también una fundación con un importante legado humanitario, iniciado por mi difunta esposa, Helena. Un murmullo recorrió la sala. Era inusual que Alejandro mencionara a Helena en eventos públicos. Hoy, junto con el señor Nakamura, tengo el honor de anunciar que nuestras fundaciones colaborarán en un proyecto global de tecnología médica accesible, con una inversión inicial de 50 millones de euros. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Esta noticia era tan importante como la alianza empresarial. Y para liderar este proyecto, continuó Alejandro, he designado a alguien cuya visión y compromiso han sido fundamentales para el renacimiento de Grupo Montero en Elena Suárez, nuestra directora de estrategia corporativa, quien asumirá también la presidencia ejecutiva de la Fundación Montero. Elena sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. Este no era parte del plan que habían discutido. Alejandro la estaba poniendo en una posición aún más prominente, no protegiéndola de Salgado como habían acordado. Antes de pudiera procesar lo que ocurría, Alejandro la invitó a unirse a él y Nakamura en el escenario. La señorita Suárez encarna los valores que ambas organizaciones defendemos, continuó. Su extraordinaria trayectoria desde Colombia hasta la dirección de estrategia de Grupo Montero es un testimonio de perseverancia y talento. Elena avanzó hacia el escenario con paso firme, consciente de que este era un momento definitorio. Desde su posición elevada, pudo ver a Salgado tecleando furiosamente en su teléfono. Estaba enviando las fotos y las acusaciones, tal como había amenazado. Pero también notó algo que Salgado no podía ver. Un asistente discretamente entregaba tabletas electrónicas a cada miembro del consejo presente, exactamente como Alejandro había planeado. Gracias, Alejandro, dijo al llegar al micrófono. Este nombramiento es un honor inesperado. La Fundación Montero representa valores en los que creo profundamente en que el éxito empresarial y el impacto social positivo no solo pueden, sino que deben coexistir. Mientras hablaba, observó cómo los consejeros encendían sus tabletas y leían con expresiones de sorpresa. En ellas se encontrarían exactamente lo que Alejandro y ella habían preparado durante la noche. Un expediente detallado sobre las prácticas cuestionables de Salgado, incluyendo evidencia de sus intentos de manipulación para forzar la venta de la empresa, y la confirmación de su interferencia en el proceso migratorio de Elena. Mi camino hasta aquí no ha sido convencional, continuó. Como muchos inmigrantes,
Llegué a España buscando oportunidades y enfrentando obstáculos. Trabajé como personal de limpieza en Grupo Montero mientras intentaba homologar mi título en economía. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Pocos conocían este detalle de su historia. Fue durante ese tiempo que identifiqué oportunidades de mejora para la empresa que estaba atravesando dificultades. Opportunities Q. Afortunadamente, Alejandro Montero tuvo la visión de reconocer y desarrollar. Vio cómo Salgado palidecía gradualmente mientras los consejeros pasaban de mirar sus tabletas a mirarlo a él con expresiones cada vez más severas. Esta es la verdadera esencia de la meritocracia que defendemos, al reconocer el talento independientemente de dónde provenga y valorar la integridad por encima del estatus. Finalizó su discurso entre aplausos entusiastas. Cuando bajó del escenario, notó que Salgado se dirigía apresuradamente hacia la salida, seguido discretamente por 2 miembros de seguridad. La ceremonia continuó con la firma oficial del acuerdo. Mientras las cámaras inmortalizaban el momento, Elena sintió una mezcla de triunfo y vértigo. Habían neutralizado a Salgado, asegurado el futuro de la empresa y aparentemente también el suyo propio. Cuando el evento concluyó y los asistentes comenzaron a dispersarse para el cóctel, Alejandro se acercó a ella. «No mencionaste que me nombrarías presidenta de la fundación», dijo ella en voz baja. «Algunas decisiones son mejor tomarlas en el momento», respondió él con una leve sonrisa. «¿Te molesta? Me sorprende», corrigió Elena. «Es una responsabilidad enorme, una que estás perfectamente capacitada para asumir», afirmó él. «Además, la presidencia de la fundación incluye un estatus migratorio especial. Nuestros abogados ya están tramitando los papeles». Elena sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. No tendría que abandonar España. No perdería todo lo que había construido. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que cualquier otra palabra sería insuficiente. «No me agradezcas aún», respondió Alejandro, su expresión tornándose seria. «El camino que has elegido no será fácil. Salgado ha sido neutralizado, pero tendrás que demostrar tu valía cada día ante personas que dudarán de ti por tu origen, tu juventud o tu trayectoria no convencional». «No esperaba que fuera fácil», respondió ella con determinación. «A nada valioso lo es». Antes de que pudieran continuar su conversación, fueron interrumpidos por Hiroshi Nakamura. «Montero-san», Suárez-san, saludó el empresario japonés. Una ceremonia memorable y un anuncio inesperado pero apropiado. Se volvió hacia Elena con evidente aprobación. «La observé durante nuestra reunión en Tokio. Vi en usted algo que me recordó a mí mismo cuando comencé hambre de aprender, de probar su valía. Es refrescante ver ese espíritu reconocido y recompensado». «Es un honor escuchar eso, Nakamura-san», respondió Elena con una reverencia respetuosa. Cuando el empresario japonés se alejó para saludar a otros invitados, Sofía se acercó a ellos con expresión de alivio. «Salgado se ha ido», informó. «El consejo ha convocado una reunión extraordinaria para mañana para revisar el expediente. Por su cara al salir, diría que sabe que está acabado». «Bien», asintió Alejandro. «Ahora podemos concentrarnos en el futuro». Miró a Elena con una intensidad que la hizo sentir repentinamente vulnerable. «Un futuro que, gracias a ti, parece más brillante que nunca». Mientras los tres se dirigían al cóctel, Elena no pudo evitar pensar en lo extraordinario de su situación. Hace apenas un mes limpiaba estas mismas oficinas, invisible, para quienes ahora la trataban como una igual. Era un recordatorio de cuán impredecible podía ser la vida, y de cómo un solo momento de coraje podía cambiarlo todo. Lo que no sabía era que su mayor desafío aún estaba por llegar, uno que pondría a prueba no solo su capacidad profesional sino también sus convicciones más profundas. 3 meses después de la histórica alianza con Nakamura Tech, Elena contemplaba Barcelona desde la terraza de la suite presidencial del Hotel Arts. La ciudad se extendía bajo ella, bañada por la luz dorada del atardecer mediterráneo. Era la víspera de la conferencia anual de innovación empresarial, donde Grupo Montero presentaría los primeros resultados de su colaboración con la empresa japonesa. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Acabo de llegar al hotel. ¿Café en tu terraza en 20 minutos?» Elena sonrió. En estos meses su relación con la hija de Alejandro había evolucionado de la desconfianza inicial a una amistad genuina. Trabajaban juntas en varios proyectos, complementándose perfectamente. Sofía aportaba el conocimiento profundo de la empresa, Elena la visión fresca y el enfoque humano. Mientras esperaba, revisó las cifras una vez más. Los resultados eran espectaculares. En las acciones de Grupo Montero habían recuperado su valor y lo habían superado. La alianza con Nakamura generaba sinergias inesperadas, y la fundación, bajo su dirección,
había lanzado 3 iniciativas de gran impacto social. El golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sofía entró con 2 cafés y una expresión que Elena conocía bien. Tenía noticias importantes. Adivina quién acaba de confirmarnos como oradora principal para mañana, dijo sin preámbulos, entregándole uno de los cafés. La ministra de Economía, aventuró Elena, mejor en Camila Suárez, ingeniera prodigio y tu hermana menor, respondió Sofía con una sonrisa triunfal. Acaba de ganar el Premio Nacional de Innovación en Colombia con su proyecto de energía renovable para comunidades rurales. Elena casi derrama su café de la sorpresa. Camila aquí, pero ¿cómo? Papá arregló todo. Vuelo, hotel. Visan está aterrizando ahora mismo. Un coche la traerá directamente aquí. La emoción embargó a Elena. No había visto a su hermana en persona desde que dejó Colombia 3 años atrás. Habían mantenido contacto constante por videollamadas, pero no era lo mismo. No puedo creerlo, murmuró, sintiendo lágrimas de felicidad formarse en sus ojos. ¿Alejandro organizó todo esto? Sofía asintió, observándola con curiosidad. Mi padre ha cambiado mucho en estos meses, y ambas sabemos quién es la responsable. Elena desvió la mirada, incómoda con la insinuación. Su relación con Alejandro seguía siendo estrictamente profesional, aunque teñida de un respeto mutuo y una complicidad que no pasaban desapercibidos. Solo le recordé valores que ya tenía, respondió modestamente. El marido easy, Porsche. Sofía dejó su taza sobre la mesa y se inclinó hacia Elena. Vamos a dejar la falsa modestia. Has revolucionado Grupo Montero, has revitalizado la fundación y has devuelto a mi padre algo que perdió hace años en propósito. Elena no sabía cómo responder. Era cierto que los últimos meses habían sido extraordinarios, tanto profesional como personalmente. Su vida había cambiado completamente. Que ahora vivía en un elegante apartamento en el centro de Madrid. Viajaba constantemente para supervisar proyectos, y su opinión era valorada en los círculos más exclusivos del mundo empresarial. Empero, en momentos de honestidad consigo misma, se preguntaba si no estaba perdiendo algo esencial en el proceso. Si la Elena que limpiaba oficinas de noche y estudiaba de día no poseía una autenticidad que ahora se diluía entre reuniones de alto nivel y eventos de gala. A veces me pregunto si todo esto es real, confesó. Si me lo merezco realmente. Es el famoso síndrome del impostor, respondió Sofía con comprensión. Yo lo viví durante años. Ser la hija de no es fácil tampoco. Autistic. Que pudieran profundizar en la conversación. El teléfono de Elena sonó. Era la recepción, anunciando la llegada de Camila. Minutos después, las hermanas Suárez se fundían en un abrazo emocionado. A sus 23 años, Camila era la viva imagen de la determinación y el talento brillante, entusiasta y con el mismo brillo en los ojos que Elena había tenido a su edad. No puedo creer que estés aquí, exclamó Elena, admirando a su hermana y siendo la oradora principal. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Orgullosa de mí?, respondió Camila con una risa incrédula. Eres tú quien aparece en la portada de Expansión como el fenómeno Suárez. To Colombia. Habla de ti, ¿sabías? La velada transcurrió entre risas, recuerdos y planes para el futuro. Sofía se excusó temprano, dándoles espacio para ponerse al día en privado. Cuando finalmente quedaron solas, Camila adoptó una expresión más seria. Hay algo que debo preguntarte, dijo, usando el diminutivo cariñoso de su infancia. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? No solo exitosa. La pregunta golpeó a Elena como un déjà vu. Era lo mismo que le había preguntado meses atrás, cuando recién comenzaba su ascenso. Comenzó buscando la respuesta honesta. Estoy haciendo algo significativo, en algo que importa. Eso no responde mi pregunta, insistió Camila suavemente. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad iluminada. A veces siento que vivo la vida de otra persona, confesó finalmente. Todo ha sucedido tan rápido, de limpiadora a directora en semanas. De luchar por pagar el alquiler a tener un apartamento de lujo. Anne es tan desconcertante. Y Alejandro Montero, ¿qué papel juega en todo esto? Elena se tensó visiblemente. Es mi jefe y un mentor, supongo. ¿Solo eso?, preguntó Camila con una mirada perspicaz. Las fotos que he visto en la prensa sugieren algo más. La prensa exagera, respondió Elena demasiado rápido. Nuestra relación es estrictamente professional. Camila dejó el tema, pero su expresión dejaba claro que no estaba convencida. La mañana siguiente, el Centro de Convenciones de Barcelona se llenó con lo más destacado del mundo empresarial español e internacional. La presentation de los resultados de Grupo Montero fue recibida con admiración, y la charla de Camila sobre innovación sostenible causó sensación. Tras bastidores, mientras se preparaban para la recepción final, Alejandro se acercó a Elena a sus 52 años. Parecía rejuvenecido, con una energía y entusiasmo que muchos atribuían a la exitosa alianza con Nakamura. Pero lo conocían bien.
Sabían que el cambio iba más allá de los resultados financieros. Tu hermana es extraordinaria, comentó. El talento viene de familia, claramente. Gracias por traerla, respondió Elena. Ha sido el mejor regalo que podías hacerme. Alejandro hizo un gesto desestimando el agradecimiento. Era lo mínimo que podía hacer por la persona que salvó mi empresa. Caminaron juntos hacia la sala VIP, donde la recepción estaba a punto de comenzar. Antes de entrar, Alejandro la detuvo. Hay algo que debo decirte, dijo con una expresión seria. He recibido una oferta por Grupo Montero. Una oferta imposible de ignorar. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De quién? Un consorcio internacional liderado por Innovatec. Quieren nuestra tecnología y nuestra posición en el mercado europeo. Pero acabamos de estabilizar la empresa, protestó. Elena, la alianza con Nakamura está dando frutos increíbles. ¿Por qué vender ahora? Alejandro la miró intensamente. No he dicho que vaya a aceptar. Quiero tu opinión, como directora de estrategia y como la persona en quien más confío. Esas últimas palabras resonaron en Elena con una intensidad inesperada. Necesito los detalles de la oferta, respondió profesionalmente, intentando ocultar su confusión emocional, y tiempo para analizarla adecuadamente. Lost End, asintió Elan, pero hay algo más que debes saber. Si acepto la oferta, me retiraré completamente. ¿Retirarte? La sorpresa de Elena era evidente. Pero Grupo Montero es tu vida. Lo era, corrigió Alejandro, hasta que comprendí que hay cosas más importantes. El legado de Elena, por ejemplo, y quizás nuevos comienzos. Su mirada al decir esto último contenía un mensaje que Elena no estaba segura de querer interpretar. Lo que quiero decir, continuó Alejandro, es que si decido vender, la fundación continuaría bajo tu dirección exclusiva, con ilimitados para expandir su impacto. Elena intentaba procesar esta información cuando vio a Camila aproximarse. Su hermana la observaba con una expresión preocupada, como si intuyera que algo importante estaba sucediendo. Piénsalo, dijo Alejandro antes de alejarse para saludar a otros invitados. No, April. La recepción transcurrió como en un sueño para Elena mientras navegaba entre conversaciones y felicitaciones. Su mente no dejaba de dar vueltas a la propuesta de Alejandro y a sus implicaciones. Vender Grupo Montero significaría desmantelar lo que habían construido juntos estos meses, pero también abriría posibilidades extraordinarias para la fundación, para impactar positivamente en la vida de millones de personas. Y luego estaba esa insinuación de nuevos comienzos. ¿Qué había querido decir exactamente? Al final de la noche, mientras acompañaba a Camila de regreso al hotel, su hermana la sorprendió con una pregunta directa. Estás enamorada de él, ¿verdad? Elena se detuvo en seco, incapaz de fingir que no entendía a quién se refería. Es complicado, respondió finalmente. El amor siempre lo es, sonrió Camila. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Elena no tenía respuesta. Por primera vez en meses, no tenía un plan estratégico, no veía el camino a seguir con claridad, solo sabía que estaba ante la decisión más importante de su vida, una que definiría no solo su futuro profesional, sino también el personal. Mientras contemplaba la noche barcelonesa desde su habitación, comprendió que había llegado el momento de la verdad. Ya no podía esconderse tras análisis financieros o estrategias corporativas. Esta vez, tendría que escuchar a su corazón. Lo que no sabía era que Alejandro Montero también estaba despierto esa noche, contemplando el mismo cielo estrellado, enfrentando sus propios dilemas y reuniendo el valor para hacer algo que no había hecho desde la muerte de Elena en abril. Nuevamente, su corazón. El último día de la conferencia amaneció con un cielo despejado sobre Barcelona. Elena despertó temprano, después de una noche de reflexión que la había llevado a una claridad inesperada. Por primera vez en meses, sentía que podía ver más allá de las proyecciones financieras y las estrategias corporativas, hacia lo que realmente importaba. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul marino sencillo pero elegante. Juepa. No necesitaba la armadura de sus trajes ejecutivos. Hoy sería simplemente Elena. Camila la esperaba en el restaurante del hotel para desayunar. Su vuelo de regreso a Colombia salía esa misma tarde. ¿Has tomado una decisión?, afirmó su hermana al verla, más como una constatación que como una pregunta. Elena asintió, sirviéndose café. Voy a recomendar rechazar la oferta de compra, respondió. Grupo Montero tiene potencial para crecer mucho más bajo su dirección actual. Venderlo ahora sería desaprovechar años de trabajo y visión. ¿Y la otra decisión?, preguntó Camila con una sonrisa cómplice. La que no tiene que ver con estrategia corporativa. Elena sonrió, agradecida por la perspicacia de su hermana. Esa es más complicada, admitió Anay. Mucho en juego. Nuestra relación profesional, la percepción pública, los rumores que ya existen. ¿Y qué hay de la felicidad?, interrumpió Camila. ¿Eso no cuenta en tus análisis de riesgo? Elena guardó silencio contemplando su taza. Finalmente levantó la mirada, con una determinación renovada. Tienes
tienes razón. Llevo tanto tiempo calculando riesgos que olvidé lo más importante: vivir. Esa es mi hermana, sonrió Camila, la que cruzó un océano persiguiendo un sueño, no una planilla de Excel. Después de despedirse de Camila con la promesa de visitarla pronto en Colombia, Elena se dirigió al centro de convenciones para la sesión de clausura. Su presentación final estaba programada justo antes del discurso de cierre de Alejandro. La sala estaba llena a rebosar, representantes de todas las grandes corporaciones, inversores, periodistas especializados. Y, en primera fila, Hiroshi Nakamura, quien había volado especialmente desde Tokio para el evento. Elena subió al escenario con una serenidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Había pasado meses demostrando su capacidad analítica, su brillantez estratégica. Hoy mostraría otra faceta en su humanidad. Durante los últimos meses, he tenido el privilegio de compartir con ustedes cifras extraordinarias, proyecciones optimistas y estrategias innovadoras. Hoy quiero hablarles de algo diferente, de personas. Las diapositivas tras ella mostraban imágenes de los proyectos de la Fundación Montero en niños en escuelas rurales accediendo a tecnología educativa, comunidades remotas beneficiándose de soluciones médicas innovadoras, emprendedores sociales recibiendo apoyo para sus iniciativas. El verdadero valor de una empresa no se mide solo en su capitalización bursátil, sino en su impacto positivo en el mundo. Continuó. Esta es la visión que Elena Montero sembró hace años y que hoy, gracias al liderazgo renovado de Alejandro Montero, florece con fuerza renovada. Desde su asiento en primera fila, Alejandro la observaba con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. No esperaba escuchar el nombre de Elena mencionado con tanto respeto, ni ver los proyectos de la fundación destacados en la clausura de un evento corporativo. Algunos se preguntarán por qué hablo de impacto social en una conferencia de negocios, sonrió Elena, anticipando las dudas. La respuesta es simple, porque los mejores negocios del futuro serán aquellos que entiendan que la rentabilidad y el propósito no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. Cuando llegué a Grupo Montero lo hice como parte del personal de limpieza. Observé desde esa posición cómo una gran empresa luchaba por mantener su relevancia en un mundo cambiante. Potencial donde otros veían solo problemas, y tuve la inmensa fortuna de encontrar en Alejandro Montero a alguien dispuesto a escuchar, sin importar de dónde viniera la idea. Un murmullo recorrió la sala. Aunque la historia de Elena ya era conocida en círculos empresariales, escucharla directamente de ella, en este contexto, tenía un impacto diferente. Esta es la verdadera innovación disruptiva, en reconocer que el talento, las ideas y las soluciones pueden surgir de los lugares más inesperados, y tener el coraje de apostar por ellas. Finalizó su presentación con una proyección audaz para el futuro de Grupo Montero, enfatizando cómo la integración de objetivos comerciales y sociales crearía valor sostenible a largo plazo. Los aplausos fueron entusiastas. Cuando bajó del escenario, Sofía la abrazó brevemente. «Has estado brillante», susurró, «y creo que has dado a mi padre mucho en qué pensar». Alejandro subió al escenario para el discurso de clausura. Su presencia siempre había sido imponente, pero hoy había algo diferente en él, una calidez, una apertura que pocos le habían visto antes. «Quiero comenzar agradeciendo a Elena Suárez por esa extraordinaria presentación», dijo, apartándose del discurso preparado, no solo por su brillantez analítica que ya conocemos todos, sino por recordarnos algo esencial, en que detrás de cada número, de cada proyecto, de cada estrategia, hay personas. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. «Cuando Fund. Grupo Montero hace 25 años lo hice con un propósito claro, en crear algo que trascendiera, que importara. Con el tiempo, como suele ocurrir, ese propósito inicial se diluyó entre objetivos trimestrales y presiones del mercado». Su voz adquirió un tono más personal, casi confesional. «Perdí de vista lo esencial. Y cuando perdí a Elena, mi brújula personal y profesional, me perdí también a mí mismo». El silencio en la sala era absoluto. Nadie esperaba esta vulnerabilidad del poderoso CEO. Fue necesario que alguien con una perspectiva completamente fresca me recordara por qué había creado todo esto en primer lugar. Alguien que veía lo que yo había dejado de ver. Su mirada se dirigió directamente a Elena. «Por eso, hoy quiero anunciar 2 decisiones importantes. Primero, Grupo Montero no está en venta. Hemos recibido ofertas muy generosas, pero nuestro viaje apenas comienza». Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras. Cuando el silencio se restableció, continuó. «Y segundo, a partir de hoy, la Fundación Montero recibirá el 30% de nuestros beneficios anuales, convirtiéndose en una de las fundaciones corporativas más importantes de Europa». Esta vez, el aplauso fue atronador. Elena observaba a Alejandro con una mezcla de admiración y algo más profundo que ya no podía negar. La conferencia concluyó con un cóctel en la terraza del centro, con vistas al Mediterráneo.
Entre felicitaciones y conversaciones, Elena finalmente se encontró a solas con Alejandro en un rincón apartado. No esperaba ese anuncio sobre la fundación, dijo ella. Es extraordinariamente generoso. No es generosidad, respondió él. Es estrategia a largo plazo. Como tú misma has demostrado, el impacto social positivo genera valor sostenible. Se produjo un silencio cargado de significado. Finalmente, Alejandro habló. He estado pensando en lo que dijiste anoche sobre nuevos comienzos, dijo Elena, dando un paso hacia lo desconocido, sobre lo que realmente importa. Alejandro la miró intensamente. Y yo he estado pensando en tu recomendación de rechazar la oferta de compra, respondió, en cómo has puesto el bienestar de la empresa por encima de la oportunidad personal. ¿Oportunidad personal? Si hubiéramos vendido, la fundación habría quedado bajo tu control exclusivo, con recursos prácticamente ilimitados. Elena negó suavemente. No es lo que quiero. ¿Y qué quieres, Elena?, preguntó él directamente. Era el momento de la verdad, el momento que había estado posponiendo durante meses. Elena respiró hondo antes de responder. Quiero construyendo algo significativo. Quiero seguir aprendiendo y creciendo. Quiero mantener mi autenticidad en un mundo que constantemente empuja hacia lo superficial. Hizo una pausa, reuniendo valor para la parte más difícil. Y quiero explorar qué hay entre nosotros, más allá de lo profesional. Si es Q2, ¿también lo quieres? El rostro de Alejandro se iluminó con una sonrisa que borró años de su semblante. Lo quiero, respondió simplemente Anne, desde hace tiempo, pero temía complicar todo lo que hemos construido. Temía que pensaras que era inapropiado, o peor aún, que confirmaras los rumores malintencionados. Los rumores existirán, de todos modos, respondió ella con una sonrisa, pero no pueden definir nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad, Elena Suárez? Que somos dos personas que se encontraron en circunstancias extraordinarias, que aprendieron a respetarse y admirarse mutuamente, y que ahora tienen la oportunidad de descubrir si puede haber algo más. Alejandro extendió su mano hacia ella. Un gesto simple pero cargado de significado. Un nuevo comienzo, entonces. Elena tomó su mano, sintiendo que completaba un círculo que había comenzado aquella noche en el avión, durante la turbulencia, cuando por primera vez habían conectado como seres humanos, no como jefe y empleada. Un nuevo comienzo, confirmó. Al otro lado de la terraza, Sofía los observaba con una sonrisa conocedora. Junto a ella, Hiroshi Nakamura asintió con aprobación. Su padre ha encontrado su armonía nuevamente, comentó el sabio empresario japonés. Y con ella, su verdadera fuerza. Ambos la han encontrado, respondió Sofía, y con ella un nuevo horizonte para todos nosotros. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje que había recorrido. De limpiadora invisible a directora respetada, de inmigrante con un sueño a mujer que transformaba realidades, de observadora silenciosa a protagonista de su propia historia. Pero más importante aún, había recorrido el camino desde la soledad, autoimpuesta, hasta la valentía de abrir su corazón, de reconocer que el éxito profesional sin conexión humana era una victoria incompleta. Y Alejandro, a su lado, había recorrido su propio camino desde el dolor y el aislamiento hacia la redención y la renovación, recordando finalmente el propósito que había dado sentido a su vida. Juntos, mirando hacia el horizonte mediterráneo, no eran ya el millonario y la empleada, sino simplemente dos personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban, a no solo un salvador o una estratega brillante, sino un compañero de viaje para los nuevos horizontes que se abrían ante ellos. El verdadero éxito, murmuró Elena, recordando las palabras de su padre, no es llegar a la cima, sino encontrar compañía que haga significativo el camino. Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. A nuevos horizontes. Entonces, dijo, levantando su copa. A nuevos horizontes, respondió ella, sabiendo que el viaje apenas comenzaba.